Sena respondió seriamente. No puedo hacer eso. Señor. Los ojos de Silvia titubearon. No llevas pantalones. Esto no es momento para bromas. Sena gritó con la cara sonrojada. De todos modos, llévame rápidamente a la cima de esa pared. Esas alas son solo decoraciones. Era natural que no supiera volar a pesar de haber crecido alas de repente. A medida que los labios de Sena se protruyeron más, Silvia le rodeó la cintura con un gesto resignado. Honestamente, entiendo por qué te preocupas, pero no hará ninguna diferencia. Apresúrate. Agárrate fuerte. Entonces ella subió a la cima de la pared a una velocidad asombrosa. Sena luchó brevemente antes de ponerse de pie. Quería aparecer en un mejor momento. Pero no había tiempo. Si se retrasaba más, Astria. ¿Estar en peligro? Ja. Sena no podía decir si lo que vio debajo de la pared era realidad o un sueño. Monstruo. De demonio. Debe ser un demonio. Los caballeros santos habían sido, sin duda, innumerables en número. Pero solo una pequeña fracción de ellos permanecía visible debajo de la pared. Frente a Astria, un enorme cráter en forma de abanico había sido tallado en el suelo. Personas de Radilas. Cruyff y un pequeño número de caballeros santos a su alrededor. El comandante de los caballeros santos Greoli, que había estado luchando contra Silvia anteriormente. Estos eran todos los que quedaban. El resto había desaparecido, sin dejar ni siquiera rastros de cadáveres. Había oído historias, pero no podía creerlo. ¿Qué es esto? El comandante a veces lo mencionaba. Que Sumeichtet podría ganar una guerra entera con solo un solo corte. Tenía una idea de la aterradora cantidad de poder mágico antes, pero esto es inspirador. De repente, Sena recordó lo que Astria había dicho antes. Cuando termine esta guerra y regrese, te reclamaré. Él había pensado que era solo una expresión de confianza. Una declaración de resolución. No lo era. Astria no había exagerado ni un poco, ni había hecho suposiciones esperanzadoras. Solo había declarado hechos después de analizar fríamente la realidad. Sí. Desde el principio, nunca tuvo la intención de perder. Victoria abrumadora. Para ella, era un concepto tan obvio. Con tal habilidad, probablemente nunca había perdido una vez en su vida. Silvia. Sí. Bájame de la pared. Aunque eran enemigos, sabía que no tenían libre albedrío. Sena estaba genuinamente triste por la pérdida de tantas vidas. Pero sus muertes no deberían ser en vano. La situación ideal que Sena había estado esperando había llegado. Señor. En este momento, Sumeichtet no es la persona que conoces. Silvia habló en serio, pero Sena sacudió firmemente la cabeza. Tiene que ser ahora. Y Silvia, estás subestimando a Cruyff. Astria nunca había ocultado sus habilidades. Él y Silvia podrían no haberlo sabido porque eran muy jóvenes, pero Cruyff lo habría hecho. Sabiendo las habilidades de la emperatriz, no habría venido a las líneas del frente sin un plan. Debe haber algo más, y Sena necesitaba detenerlo. No lo llamaban el arzobispo en espera solo por suerte. Entonces hazme una promesa. Silvia levantó a Sena como a una princesa. Que no renunciarás tontamente a todo. Que nunca actuarás de acuerdo con la voluntad de la Iglesia. Sena sonrió débilmente. Sí. Silvia saltó del alto muro con Sena. Después de dejarlo cuidadosamente, Sena respiró hondo y miró el campo de batalla con ojos decididos. No muy lejos, pudo ver a Cruyff. ¿Pensaste que estaría feliz por esto? Sena quería preguntar por qué Cruyff había hecho esto. Era su único deseo, regresar a casa y cerrar los ojos en paz, tan objetable. No quería nada más. ¿Cómo podría ser feliz una vida que creó tantas víctimas? Sena reunió su determinación y dio un paso adelante. Y luego, liberó las riendas del poder sagrado que había estado suprimiendo hasta ahora. 127-10 días. Se dice que el Mesías no es ni mujer ni hombre. Algunos mostraron reverencia, mientras que otros lloraban. La recompensa por su fe había aparecido aquí mismo en el territorio de Rockefeller. En la forma más justa que habían anhelado e imaginado. Y tenían alas más blancas que las de cualquier otro, alas suaves que abrazaban todo. Eso es del capítulo 3, versículo 19. Sí, justo como tu apariencia ahora. El comandante Santo Caballero se arrodilló sin dudar. Delante de ellos se erguía un ser que, si uno creía en Dios, debía ser adorado. Quien no reverenciara a este ser merecía ser decapitado. Cualquiera que causara incluso el más mínimo daño a esta persona merecía la aniquilación completa. Tal lealtad brotaba desde lo más profundo de sus corazones, haciéndolos temblar. Ser más exaltado y noble, por favor, ordénanos, pecadores. Ordénanos. Sena miró nerviosamente a su alrededor a los caballeros santos arrodillados. Incluso Cruyff estaba de radilas. No estaba claro si sus acciones eran sinceras o no, pero esto era lo que Sena había querido. Funcionó.
Justo como se planeó, la iniciativa había pasado de Cruyff a Senna. Los caballeros santos parecían listos para fingir la muerte ante la más mínima palabra de Senna. Todos, eso es suficiente. Por favor, retrocedan. Senna dijo esto mientras caminaba entre los caballeros santos de Radilas. Con cada paso que daba Senna, la gente se estremecía como si fueran pecadores. El abrumador poder sagrado hacía que sus cuerpos temblaran involuntariamente. Senna miró directamente a Cruyff y dijo: incluso Justicia no toleraría intimidar a personas inocentes. Todo ha terminado, Cruyff. La situación se resolvió. Estas personas serían devueltas a salvo, y Senna regresaría a casa. Esto cumpliría el último deseo de Senna en la vida. Serilda. ¿Puedes ver cuánto tiempo le queda a Senna? 10 días, señor. No queda mucho tiempo. A medida que Cruyff hablaba en voz baja con Serilda, Senna observaba con calma. Pareciendo consciente de la mirada de Senna, Cruyff dio un paso adelante y se arrodilló en una rodilla. Es un honor conocerte, Mesías. ¿Qué está tramando? Los caballeros santos darían sus vidas por su Dios. La evidencia de la divinidad era clara, alas blancas puras y un inmenso poder sagrado. Seguramente priorizarían las palabras de Senna sobre los comandos de Cruyff, ya que ni siquiera era papa aún. Todos, levántense. Saquen sus espadas y maten a este incrédulo. Eso es verdadero culto. No me oíste decir que te detuvieras. Sin embargo, Cruyff se mantuvo sereno. La ansiedad se apoderó de Senna. Sentía como si todo lo que estaba sucediendo se desarrollara de acuerdo con el plan de Cruyff. No. Eso es imposible. Pero nada cambió. Aunque Cruyff insistió, el hecho de que la iniciativa se hubiera trasladado a Senna era innegable. Senna miró a su alrededor y dijo: todos, bajen sus armas y se entreguen. Los caballeros santos se sobresaltaron y miraron a su alrededor con nerviosismo. Pero uno a uno, comenzaron a enfundar sus espadas. Las alas blancas puras de Senna eran la prueba más definitiva de la fe divina. No me oyeron. Todos desean ser ejecutados. Dije que desenvainaran sus espadas. Pero, su santidad. La confusión se extendió entre los caballeros santos. Se detuvieron con sus espadas medio enfundadas. Atrapados entre dos autoridades abrumadoras, no sabían cuál elegir. El comandante caballero santo habló con Cruyff con una mirada severa. Lo siento, pero seguimos. El comandante ni siquiera puede verlo. ¿Ver qué, señor? El ángel lavado de cerebro. ¿Qué? Senna se quedó momentáneamente sin palabras ante tal afirmación absurda. Pero recuperando rápidamente la compostura, Senna respondió: ¿qué tontería es esa? Yo, lavado de cerebro. Los demonios tientan a los ángeles. Los corrompen continuamente y les imponen mentiras. No le creas. No he sido corrompido por nadie. El pobre ángel ni siquiera se da cuenta de que ha sido engañado. Por eso los demonios son peligrosos. No. Estoy completamente cuerdo. Cruyff es el malvado, ¿no es así? Serilda, di algo. Serilda evitó la mirada de Senna. Simplemente movió los labios. Lo siento. Has sufrido tanto. Soportando tales dificultades entre estos incrédulos. No te preocupes. Yo, tu padre, he venido a llevarte de vuelta. No te dejes engañar. Cruyff está mintiendo. Ya sé todo. Que la incrédula emperatriz Astria te ha estado lavando el cerebro durante mucho tiempo. Pobre niño. En nombre de Justicia. Justo cuando Senna estaba a punto de enfatizar el punto, Cruyff acarició la mejilla de Senna y dijo: mira, aquí está la prueba. Cruyff levantó un dedo y lo movió una vez de izquierda a derecha. HNG. Senna inmediatamente colapsó en el suelo. ¿Qué está pasando? Todo el cuerpo de Senna ardía de dolor. Respirar se volvió difícil, y algo subió desde lo profundo de la garganta de Senna. Senna se cubrió la boca con ambas manos. No. Si escupo sangre aquí, Astria sería malinterpretada. Senna buscó frenéticamente la causa. Incluso con mala salud, este ataque repentino era inusual. Pronto, Senna pudo adivinar la causa. Las vendas. Una energía extraña fluía de ellas, interrumpiendo el cuerpo de Senna. Envuelve esto alrededor de tu cuerpo. Te ayudará. Sí. Senna miró a Cruyff con ojos furiosos. Mira. Puedes oler el aroma del diablo. Es, cierto. El olor de los adoradores del diablo del cuerpo del ángel. El poder sagrado está titubeando. Esto es, mi límite. La sangre que Senna había estado conteniendo apenas goteó por sus labios. Ganchou. Finalmente, Senna vomitó sangre roja brillante. La cabeza de Senna comenzó a girar como si estuviera en un sueño. Señor. No te muevas. ¿Cómo te atreves a dañar al ángel? Detén esta tontería. ¿Qué le hiciste a mi superior? El grito desgarrador de Silvia sonó distante y apagado. Temblando violentamente,
Sena se agachó para desenrollar la venda de su muslo. Pero quitarse la venda no alivió el dolor. Más que el dolor físico, Sena estaba sorprendido de que Cruyff llegara tan lejos. ¿Por qué? A través de una visión borrosa, Sena pudo ver que Cruyff estaba claramente afligido. Sus yemas de los dedos temblaban visiblemente. Pero sus ojos permanecían claros. Esa era la actitud de alguien sin el más mínimo remordimiento por sus acciones. Este no es el momento de titubear. Sena necesitaba recuperar la compostura rápidamente y continuar con el discurso. De lo contrario, algo irreversible sucedería. Pero entonces. Ajajaja. Sena se dio la vuelta. Astria se reía incontrolablemente. Se rió tanto que se le formaron lágrimas en los ojos. Se acercó, balanceándose ligeramente. Qué divertido, Cruyff. Si hubiera sabido que eras un hombre tan entretenido, mi voto para papa te habría ido desde el principio. El aura de Astria era más feroz que nunca. Pero parece que te has equivocado sobre algo. El cabello dorado de Astria se movía. No por el viento. Era la enorme cantidad de mana fluyendo de su núcleo, creando la ilusión de viento. ¿Crees que puedes matarme? Alguien como tú. Crack. Se formó un enorme cráter alrededor de su pie derecho. El suelo se partió, incapaz de soportar el excesivo poder mágico. Los caballeros santos, que no podían levantar la cabeza debido al abrumador poder sagrado de Sena, ahora enfrentaban una presión diferente. No reverencia, sino terror. Un mana violento que abrumaba todo. Como humanos, solo podían temblar de miedo. El aura del tirano. ¡Qué propuesta tan interesante! Adelante. Si puedes. Cortar. Fue solo una vez. Un solo golpe. Pero el resultado de esa simple acción fue asombroso. Esto no puede ser. Mitad. Exactamente la mitad había desaparecido. Al menos 100 caballeros santos cayeron de un solo golpe. Sin ninguna preparación o postura, fueron derribados por un movimiento casual. Estaba equivocado. No era Cruyff quien necesitaba ser detenido. Era Astria. Sena había subestimado enormemente su poder. Un largo silencio flotaba en el aire. Los caballeros santos no podían mover un dedo. Claramente sentían que la muerte llegaría en el momento en que lo hicieran. Pero en este espacio lleno de intención de matar, solo una persona sonrió con calma. Sena se sorprendió al ver esa sonrisa. Jaja. Era una sonrisa de alivio. Superas toda imaginación. Supongo que eso es lo que se necesita para gobernar este vasto imperio como emperador. Intentando halagarme en medio de la crisis. Para nada. Pero Su Majesty, nunca me he equivocado. He terminado de escuchar tonterías. Te enviaré a Justicia, a quien tanto deseas ver. No, no es eso. Cruyff sacó una esfera negra de su bolsillo del pecho. Los ojos de Astria se agrandaron. El patrón en el orbe era familiar. El emblema de la casa Keiros. ¿De verdad pensaste que intentaría detenerte con solo este número de tropas? ¿Qué? ¿No te refieres a el peor escenario posible, Grants uniéndose a la batalla? Por eso se había contenido hasta el último momento. Así que estaba tendiendo una emboscada cerca después de todo. Pero no sentí nada cuando exploré el área. Incluso si está aquí, debe estar bastante lejos. Tomará tiempo para que llegue. Eso significa que es un hechizo de localización. Astria tomó una decisión rápida. Usaría toda su mana para matar a todos aquí y luego retirarse. Por supuesto, la mejor opción sería matar a Cruyff antes de que pudiera usar la esfera negra. Sin dudarlo, Astria blandió su espada contra Cruyff con toda su fuerza. Y en ese momento. No. Astria. Sena corrió hacia Astria, gritando con urgencia. Su esperanza de vida ha cambiado. En el momento en que Astria balanceó su espada, el número cambió. 0. El número drásticamente reducido significaba solo una cosa. Ese único elección resultaría en la muerte de Astria. ¿Por qué? ¿Qué demonios? Todo parecía moverse en cámara lenta. Sena se concentró con todas sus fuerzas, listo para usar poder divino. La causa se hizo evidente rápidamente. Un caballero santo con casco estaba desenfundando su espada justo al lado de Astria. Pronto, Aura envolvió su espada. Negra. Un color de aura que no podía provenir de un caballero sagrado. Grants Keiros. Tenía que ser él, el único que podía enfrentarse a Astria. Los fríos ojos azules de Astria miraron hacia Grants. El problema era que ya era demasiado tarde. El ataque de Astria, lleno de su aura, ya estaba a medio camino. No se podía retirar de allí. Poder divino. La capacidad de cortar a través de cualquier cosa, Sena tenía ese poder. Con él, Sena definitivamente podría alcanzarlos. Pero funcionaría contra un caballero del calibre de Grants. Si no, Astria moriría. Eso no puede pasar. Sena decidió elegir un método más seguro. Sena empujó a Astria con su cuerpo. Tut.
La espada de Astria se desvió. Una mancha de sangre roja fluyó por la mejilla de Cruyff. El golpe había fallado porque Senna la empujó en el momento del impacto. Lo mismo ocurrió con el ataque de Grants. Gracias al empujón, su espada no alcanzó a Astria. Sin embargo, Senna. Ajá, esto. La espada de Grants había atravesado a Senna en su lugar. Senna miró a Astria con una sonrisa incómoda. De duele más de lo que esperaba. 128 menos 10 días. Esto es imposible. La regla absoluta para los caballeros en el campo de batalla es nunca ayudar a sus compañeros. Si no puedes confiar en tus compañeros para que te cuiden las espaldas, la guerra se perderá sin importar cuán buena sea la estrategia. Así que los caballeros en el campo de batalla no ayudan a sus compañeros. Se enfocan únicamente en derrotar al oponente que tienen delante. No hubo excepción ni siquiera para la emperatriz Astria. ¿Cuántos momentos de muerte había enfrentado hasta ahora? Ser apuñalada por una espada no era nada para ella. Por eso Astria no podía entender a Senna. ¿Qué poder tenía él para hacer esto? ¿Sabía este pelotita lo tonto que eran sus acciones? Pero no debes perder el conocimiento. Astria no podía pensar en nada más en este momento. Nada excepto aplicar presión a la herida de Senna que no dejaba de sangrar. Ah, gracias a Dios. Los números han vuelto. No hables. Solo concéntrate en recuperarte. Vivirás una larga vida, Sumeichte. 2. Su condición no era buena. Incluso Astria, sin conocimientos médicos, podía darse cuenta de eso. Siempre había sido físicamente débil. Esta herida sería difícil de superar incluso para un caballero sano. Un método. Debe haber un método. Cruyff Berkender. Salva a Senna de inmediato. Si lo haces, perdonaré tu insolencia hasta ahora. Las pupilas de Cruyff temblaban como hojas de álamo. En el momento en que dio un paso adelante, se escuchó una risa desinflada. Deberías perdonar tan fácilmente. Grant se quitó el casco. Su largo cabello negro caía suelto. Qué poco propio de ti, su Maested imperial. Silencio. Antes de que te arranque esa boca. La mirada asesina de Astria se volvió hacia Grants. En contraste, Grants miró a Senna con una actitud relajada. Nunca imaginé que este médico de la corte se convertiría en la debilidad de su Maested. El mundo realmente es impredecible. Usi. Grants balanceó su espada ligeramente. Astria dio un gran salto hacia atrás mientras sostenía a Senna. Su cabello dorado tocó la pálida mejilla de Senna. Su largo flequillo ocultaba su expresión. Me traicionas así, Duque Grants. ¿Traición? Tus palabras me hieren. No fue su Maested quien intentó derribarme cada minuto de cada día. Podría haberte matado hace mucho tiempo si hubiera querido. Mantenerte vivo fue mi último acto de bondad. Entonces esa bondad termina aquí. Lo lamento profundamente. A pesar de sus palabras, Grants permaneció impasible. Podría haber estado sonriendo levemente. Astria miró directamente a Grants y habló fríamente. Lamentar, dices. De hecho, lamento. Deberías haber sido enterrado con mi madre el día de la revolución. Por primera vez, la expresión de Grants se rompió. Debes elegir tus palabras con cuidado. Eso no fue una revolución, sino traición y deslealtad. Él bajó su postura como si no fueran necesarias más palabras. No me culpes demasiado. Esto es algo que te trajiste a ti mismo desde el principio. Astria levantó la esquina de su boca. Todavía pareces tener cariño por mi madre. Pero, ¿sabes qué? Ella levantó la cabeza. Mirar el rostro de Grants hizo que su ira aumentara. Sin embargo, apenas reprimió su rabia y se burló de Grants tanto como pudo. Mi madre no era el tipo de mujer que pudiera amar a nadie. Su Maested. Silvia gritó en voz alta. Astria extendió su mano como si hubiera estado esperando esto. En ese momento, Silvia, que había estado montando rápidamente a caballo, levantó a Astria. No los dejes escapar. Astria desvió fácilmente el aura de Grants que venía de atrás. Los sorprendidos caballeros sagrados intentaron seguir, pero el caballo, ya a toda velocidad, desapareció rápidamente en la distancia. ¿Estás bien? Bien hecho, Lady Silvia. Te mostraré mi agradecimiento por esto más tarde. Astria, que apenas se había acomodado en el caballo, sostuvo a Senna con fuerza. Jurando nunca soltarlo de nuevo. Senna abrió los ojos en una conciencia confusa. ¿Dónde? Clap, clap, podía escuchar el sonido de cortar el aire mientras el entorno pasaba rápidamente. Después de recuperar un poco más de conciencia, pudo darse cuenta de que estaba a caballo. La figura frente a él probablemente era Silvia. A este ritmo, nos alcanzarán. La voz de Silvia, tirando de las riendas, tembló ligeramente. Aunque habían creado algo de distancia, había 3 personas montando en este caballo. Ser atrapados era solo cuestión de tiempo.
Sena sonrió débilmente. Gracias a Dios. Todos están a salvo. Tos. Sena tosió y se agarró el abdomen. Hacía un calor extremo. No abras la boca. Tu herida se abrirá. Después de hablar en voz baja con Sena, Astria levantó la cabeza. Lady Silvia. Dirígete al territorio de Asifar por cualquier medio. Se puede confiar en el marqués. Silvia se mordió ligeramente el labio. Era una acción peligrosa mientras montaba un caballo a galope, pero la situación era tan frustrante. Ya han alcanzado el rango visual. Podía sentirlo sin tener que mirar atrás. La presencia desagradable única de los caballeros sagrados. A este ritmo. Físicamente, un caballo que lleva a 3 personas no puede ser controlado más rápido que un caballo que lleva a una persona. Además, los caballeros sagrados tendrían 2 caballos cada uno. Este lado también necesitaba tiempo de descanso. Comparado con eso, tomaría al menos 3 días llegar al territorio de Asifar, incluso a máxima velocidad. Ser atrapada estaba a punto de convertirse en realidad. Deberíamos escondernos en su lugar. Silvia sacudió la cabeza. Los enemigos eran caballeros sagrados. Encontrar fugitivos y traidores era su trabajo. Sería una decisión demasiado imprudente. Además, tenían a una persona herida aquí. Entonces, Silvia exhaló un aliento áspero. Necesitaba pensar. No podían morir todos aquí. Señora Silvia. Sí. Puedes controlar el caballo mientras sostienes a Sena. Silvia entendió de inmediato lo que Astria estaba pensando. Tenía la intención de ganar tiempo. Incluso si le costaba la vida. No hay tiempo. Si voy a bajar, tiene que ser ahora. A medida que hablaba, había un terreno favorable para luchar contra múltiples oponentes justo adelante. Era un puente. El lago abajo parecía bastante profundo. No, no lo hagas. Sena gritó con todas sus fuerzas. Déjame atrás en su lugar. Confía en mí, Sena. No moriré en un lugar como este. Silvia. Esta es una orden. No detengas el caballo. Silvia levantó la esquina de su boca. Era tan obvio que no lo había pensando. Sumeitsted. Dijo antes que no sabe montar a caballo, ¿verdad? Así es. De alguna manera, sobrevive. Si no lo haces, el mayor también morirá. ¿Qué? Los ojos de Astria se agrandaron. No puedes referirte a... Por favor, cuida bien del mayor. Eso fue todo. Silvia saltó del caballo galopante sin dudarlo. Silvia. Sena miró rápidamente hacia atrás. Mayor. Silvia se levantó con una sonrisa, desenfundando su espada. Quizás debía haber muerto hace mucho tiempo. Tal vez sobreviví entonces para este mismo momento. Caballeros sagrados persiguiendo desesperadamente. En medio del puente, Silvia levantó su espada en alto. ¡Up! Silvia bajó su postura y reunió tanto poder mágico como pudo. Solo había una cosa que hacer. Comprar tanto tiempo como fuera posible con su vida. Para eso, tenía que lograrlo. El muro que debe ser superado para convertirse en un maestro. Una técnica en la que nunca había logrado tener éxito. Ahora, creo que puedo hacerlo. No, tenía que tener éxito. Sin esta técnica, no podría detener el avance monstruoso de Grants. Silvia respiró hondo para calmar su mente. Y ella pensó en el rostro de Sena. Aunque nunca había tenido éxito con esta técnica antes, sentía que podía usarla ahora. La razón por la que aún no puedes usar ahora no es porque te falte entrenamiento. Hace solo un mes. Cuando decidió que necesitaba mejorar sus habilidades por el bien de Sena. Silvia buscó consejo de Chris. Silvia. Te faltaba una razón desesperada para usar aura. Chris sonrió mientras acariciaba la cabeza de Silvia. Pero ahora es diferente. Podrás usarlo pronto. Silvia abrió los ojos y pronunció con calma. Aurora. La luz estalló de la espada de Silvia. Las luces coloridas se extendieron gradualmente, pintando el cielo antes de converger. La luz convergida iluminó su lugar de manera hermosa, como si estuviera decidida a no abandonar nunca esta ubicación. Era una aurora. Una aurora que solo podía verse en lugares cubiertos de hielo había aparecido en el territorio de Rockpellier. Silvia finalmente la había perfeccionado en el último momento. Su propia aura única, la más perfecta y singular que había soñado. El caballo se levantó sorprendido, levantando sus patas altas. Un lugar en caos con polvo y poder mágico girando juntos. Silvia apuntó su espada con ojos feroces. Caballero Tueton Silvia Clipot. Nadie pasará más allá de este punto. Una aurora iluminando la oscura noche. Si sigues esa aurora hasta su fuente, encontrarás un único punto. Una caballera sosteniendo una espada que brilla brillantemente, absorbiendo esa hermosa luz. Los caballeros sagrados no se atrevían a acercarse a la caballera. La razón más grande era el miedo.
Sentían como si su propia existencia fuera aniquilada por esa luz deslumbrante si daban siquiera un paso más cerca. Pero los caballeros sagrados no son del tipo que se deja dominar por el miedo. La razón fundamental por la que no podían moverse era una cosa. Asombro. El fenómeno milagroso logrado por una pequeña niña. El mínimo tributo pagado a alguien que había alcanzado lo que se llama el más alto logro que los humanos pueden alcanzar. Realmente notable. Grants mostró interés mientras miraba a Silvia. Un nuevo maestro ha nacido en un territorio tan pequeño. ¿Qué deberíamos hacer, Su Santidad? En ese momento, el comandante de los caballeros sagrados se apresuró y se postró. Cruyff había permanecido con una expresión endurecida, sin mostrar cambio. De repente, la mirada del comandante caballero santo se volvió hacia Grants. Si intervengo, esto se resolvería fácilmente. Entonces. Pero no lo haré. Grants sonrió levemente. Nos ha proporcionado un buen espectáculo, así que al menos deberíamos rendirle un tributo. A diferencia de tus subordinados atónitos. El rostro del comandante de los caballeros sagrados sonrojó de humillación. Como dijo Grants, la mayoría de los caballeros sagrados estaban mirando la aurora que Silvia había creado con la boca ligeramente abierta. Y, no parece tan fácil. Ella acaba de alcanzar el nivel de maestro. No es rival para su excelencia que ha sido maestro durante 10 años. Aquellos inmersos en la convicción a menudo ejercen un poder mayor al que poseen. Grants habló con calma mientras guardaba su espada. A diferencia de sus palabras, no estaba perdido en sentimientos triviales. Matar a Silvia no sería difícil. Pero un maestro sigue siendo un maestro, incluso si ella acaba de alcanzar ese nivel. Eso drenaría considerablemente su poder. Si eso sucediera, no podría matar a Astria. Ella no puede mantener ese estado para siempre. Cuando se le acabe la fuerza, avanzaremos. Pero para entonces, habrán creado una buena distancia. No importa. Grants dijo con una sonrisa burlona. Su destino es obvio de todos modos. Luego miró a Cruyff con su rostro endurecido. No es así, Cruyff. Che 129, 9, 8 días. Déjame ir. Astria sostuvo a la luchadora Sena con una mano mientras guiaba el caballo. Dije que me dejes ir. Silvia, Silvia. Detente. Astria gritó, habiendo mantenido su paciencia hasta ahora. Pero incluso ella se sorprendió de lo fuerte que había gritado. Después de presionar sus labios juntos por un momento, habló. Respeta la lealtad de tu caballero. Solo después de escuchar esas palabras, Sena finalmente cerró la boca. Él sabía. Sabía cuán infantil debía parecer su comportamiento. Pero, incluso sabiendo eso, simplemente no podía aceptarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sacrificarse Silvia? ¿Realmente Cruyff tuvo que llegar tan lejos? ¿Dónde había salido todo mal? Le tomó un buen tiempo a Sena calmarse. ¿Estás tranquilo ahora? El caballo caminaba lentamente a través del aire oscuro de la noche. Sena, con su rostro enterrado contra la espalda de Astria, dijo, «¿Montas bien?» Sería extraño que la realeza no supiera montar. Pero la última vez dijiste que no sabías cómo. No saber montar y no querer montar son cosas diferentes. Sena levantó la cabeza. Necesitaba hacer pequeñas charlas así o sentía que podría volverse loco. ¿Me contarás sobre eso? Muy bien. Astria, pareciendo entender, comenzó su historia en silencio. Una vez me caí de un caballo. ¿No es eso común al aprender a montar? Sena pensó que era extraño que Astria temiera montar solo por algo tan ordinario. Es común. Pero el problema estaba en otro lugar. ¿Cuál era? Mi madre lo vio suceder. Era ese un gran problema. Ella se enfureció. Y yo estuve encerrado en el establo durante un mes. ¿Qué? Sus ojos se abrieron ante la historia inesperada. No había agua, no había comidas, no se proporcionó nada. Tuve que beber el agua de los caballos y masticar Gino para sobrevivir. Solo se podía escuchar su voz en el aire tranquilo del amanecer. Todavía no puedo olvidar el sabor de ese Gino. Desde entonces, simplemente no pude volver a montar caballos. Me hace sentir la boca amarga y seca. ¿Cuántos años tenías entonces? 6 años. La mente de Sena estaba teñida de shock. Hacer algo así a un niño de 6 años solo por caerse de un caballo. Eso significaba que debió haber sufrido muchos otros tratamientos crueles también. ¿Por qué alguien iría tan lejos? Mi madre era una emperatriz. Una emperatriz que no podía tener hijos. Cuando nací, ya se había determinado al príncipe heredero. Esa es la razón. Sena habló con una voz ligeramente enojada. Astria sonrió débilmente al recordar recuerdos del pasado. Es más que suficiente razón. Cada vez que veía al príncipe heredero y a su emperatriz, debió pensar que esa debería haber sido mi posición. Mi madre no pudo soportarlo. Así que exigió perfección.
Quería que mostrara un talento abrumador de alguna manera para revertir la sucesión. Pensándolo bien, no sé nada sobre ti. Sería una mentira decir que no había estado curioso. Una chica que se convirtió en emperatriz a los 13 años. Y los muchos rumores que la rodeaban. Sena apretó sus brazos alrededor de la cintura de Astria. Cuéntame más. Sobre cómo has vivido hasta ahora. Clip-clop, clip-clop. Astria de repente miró hacia atrás. Entonces, después de cerrar y abrir brevemente los ojos, comenzó su historia. Mi padre no me despreciaba. Más bien, me valoraba mucho. Fue cuando ella tenía 7 años. El emperador anterior convocó a Astria y la elogió mucho, incluso la llamó el futuro del imperio. Ese día, por primera vez, pudo ver la cara sonriente de Marianne. Pero esa sonrisa no duró mucho. A menudo tenía audiencias privadas con él. Me trataba muy bien. Tener a alguien hábil con la espada en la familia real no era algo malo. Sin embargo, comencé a darme cuenta gradualmente. Astria aún lo recuerda claramente. Con tu excelente destreza con la espada, conviértete en un caballero destacado que proteja a tu hermano. A pesar de su corta edad, entendió de inmediato. El padre no tenía intención de pasarme el trono. El emperador Constantino valoraba el orden de sucesión sobre la habilidad. Además, el hermano de Astria, Dravei, no tenía deficiencias particulares. En tal situación, no había forma de que le pasara el trono a Astria, que no era ni la primogénita ni masculina. Astria sabía este hecho antes de cumplir 10 años. La madre de Astria, la emperatriz Marianne, se dio cuenta un poco más tarde. Cuando mi madre se dio cuenta de esto, estaba furiosa. Descubrió que todos sus esfuerzos habían sido en vano. La chispa de la rebelión comenzó allí. Marianne estaba verdaderamente dedicada a hacer de Astria el emperador. Para ese propósito, mantener conexiones con varios funcionarios era esencial. Sin embargo, su influencia no podía considerarse mayor que la del príncipe heredero. De una forma u otra, el próximo emperador parecía predeterminado a los ojos del público. Pero Marianne conocía la clave. Madre, no, Marianne tomó una sola decisión. Grant en el Cairo. El caballero guardián del emperador anterior y el caballero más fuerte de la historia. Marianne lo atrajo. No como una emperatriz, sino como una mujer. Era bastante hermosa, después de todo. La expresión de Astria se oscureció por un momento. Ahí fue cuando comenzó el infierno. Marianne no estaba satisfecha con solo hacer a Astria emperatriz. Necesitaba obediencia completa. Necesitaba un títere que funcionara perfectamente y que se moviera completamente de acuerdo a su voluntad. Marianne condujo a Astria sin piedad. Si Astria la descontentaba incluso un poco, haría cosas indescriptibles. Astria obedecía. Era demasiado joven. Pero la chispa de la ira creció silenciosamente. Y para cuando se acercó ese día, el fuego en su corazón había crecido de manera incontrolable. El día de la rebelión, tomé mi espada. El plan original era que Grant despejara el camino hacia el trono para Astria. El papel de Astria era simplemente caminar majestuosamente sobre los cuerpos que Grant había desechado, con su espada desenfundada. Un día antes de lo planeado originalmente. Astria llevó a cabo el plan que había estado reteniendo durante tanto tiempo. Quería devolver todo lo que se me había hecho. Ella cortó todo lo que estaba a la vista. En verdad, no le habría importado morir en el proceso. Ni siquiera ella pensaba que cortaría tantos caballeros imperiales y alcanzaría a su padre. Astria solo quería mostrarlo. Solo una vez, quería deshacerse de las cadenas de Marianne. Mientras balanceaba mi espada como una loca, me di cuenta de una cosa. Astria sonrió, mostrando sus dientes. Para los ojos de Sena, ella parecía un depredador. Que no había nadie en este mundo más fuerte que yo. Cuando volví en mí, todo lo que vi fue una calma piscina de sangre y a mi padre sentado, aterrorizado. Locura. La locura incontrolable la consumía. Cuando miró a los ojos de su padre, ojos que anteriormente le resultaban difíciles de mirar, Astria sintió instintivamente un impulso. Padre, me suplicó. Perdona su vida. Me pasaría el trono. Pero más allá de esa sonrisa asustada, vi algo más. Sonríe. Marianne colocaría a Astria frente a un espejo en ciertos momentos. Entonces, ella tiraría forzosamente de ambas esquinas de la boca de Astria hasta la misma posición. Astria hizo lo que Marianne quería. Pero sus ojos parpadeaban de rabia. Me vi a mí misma. Esa expresión grotesca que revisaba todos los días en el espejo. Estaba perfectamente reflejada en el emperador Constantino. Al darse cuenta de esto, mató a su padre con sus propias manos. Así es como me convertí en emperador. Un emperador traidor reconocido por nadie. Lo primero que hizo después de convertirse en emperador fue vengarse de Marianne. Decidí cortarle el tendón de Aquiles y exiliarla. Sin embargo, el duque Keirou se opuso firmemente durante el proceso. En realidad, ella había tenido la intención de matar a Grant desde el principio.
Pero después de cruzar espadas unas cuantas veces, se dio cuenta. Él era un oponente que no podía derrotar a los 13 años. De hecho, solo había podido derribar al emperador Constantino porque él lo había permitido. No tuve más remedio que negociar. De manera cómica, para un caballero que había tramado traición, Grans era leal. Él tenía la creencia de que nunca podría derribar al emperador del Imperio la Persi, sin importar qué. Por supuesto, ahora parece que ha abandonado esa patética creencia. En ese momento, hizo solo una solicitud. Seguiría todo lo demás, solo una cosa. No me eches a Marianne. Solo déjalo estar con ella. Astria sonrió y estuvo de acuerdo. Es gracioso. Nunca tuve la intención de matar a mi madre desde el principio. Eso habría sido demasiado misericordioso, ¿no? En cambio, Astria cortó el tendón de Aquiles de Marianne. La imagen de Grant llorando incontrolablemente seguía siendo vívida. Sin embargo, según su plan original, el lugar de exilio de Marianne debía ser un Badel. Desafortunadamente, no pude lograr eso. El lugar de exilio de mi madre se convirtió en el ducado de Keiros. Entonces, disfrutaste la historia de mi vida. Astria dijo esto y miró hacia atrás. Sena ya había caído en un sueño profundo. Pedirle que contara una historia y luego quedarse dormido por su cuenta. ¡Qué impertinente! Astria entrecerró los ojos, a punto de despertar a Sena. Entonces sintió que la parte posterior de su cuello se humedecía. Algo estaba mal. Con una sensación como si su corazón se hubiera detenido, extendió su mano. Podía sentir un aliento muy, muy tenue. Astria se mordió el labio, incluso mientras se sentía aliviada. El aliento que acababa de sentir era tan tenue. 8. Él iba y venía de la conciencia. Podía sentir su cuerpo debilitándose con cada momento que pasaba. La historia de Astria antes de que él perdiera la conciencia seguía resonando en su mente. Debería haber escuchado hasta el final, pero no pudo aferrarse. Ella debe estar enojada. Sena se aferró a su conciencia desvanecida y lentamente abrió los ojos. Vio a una chica rubia incómodamente dormida en una silla en alguna cabaña. Ella es hermosa. A medida que pensaba esto de manera confusa, Astria lentamente abrió los ojos. Cuando sus maradas se encontraron, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Astria rápidamente agarró su muñeca. Finalmente estás consciente. Sí. Tan pronto como forzó su voz metálica, comenzó a toser. La tos no se detendría fácilmente. Para cuando finalmente se calmó, la sábana blanca estaba manchada de rojo. No hables. Astria no sabía qué hacer. Sena sonrió de manera incómoda. Sentía algo cálido en su pecho. Debe ser magia sagrada. Después de que perdió el conocimiento, Astria debió haber llamado a un sacerdote. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Tos. Sena comenzó a toser de nuevo. Esta vez fue peor que antes. Sena claramente estaba en dolor, y realmente lo estaba. Astria lo abrazó en pánico. Espera un momento. Llamaré a un sacerdote. Justo cuando Astria estaba a punto de salir. Sena rápidamente agarró su muñeca. Su conciencia se desvanecía rápidamente. Por favor, solo esto. Sena apenas logró hablar mientras se aferraba a su conciencia que se desvanecía. Vea, el territorio de Berkender. Eso es todo lo que quiero. Antes de que pudiera terminar su frase, el cuerpo de Sena se volvió flácido. 5 días. Astria galopaba a través de las vastas llanuras, guiando su caballo. Aunque era toda una prueba para alguien que no había manejado un caballo desde la infancia, no podía detenerse. Por favor, ve al territorio de Berkender. ¿Por qué había dejado Sena esas palabras? El peso de ese mensaje, pronunciado en una situación potencialmente fatal, era pesado. Aunque no lo entendía en absoluto, Astria montó para cumplir el único deseo de Sena. No tenía otra opción. Su Meixtid. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Sena miró a su alrededor pero no vio a nadie. Solo la fogata recién encendida y el saco de dormir que lo cubría indicaban que alguien había estado allí. ¿Cuánto tiempo me queda? Con ojos somnolientos, extendió ambas manos. Aunque no sabía exactamente cuánto de su vida le quedaba, ciertamente no sería mucho tiempo. Entonces, escuchó pasos. ¿Estás despierto? Astria se acercó con un vestido blanco como la nieve, su rostro inexpresivo. Sena forzó una leve sonrisa. ¿Cómo puedes caminar descalza en el bosque? Tales cosas triviales no me lastiman. Aún así, hay algo llamado dignidad. Uf. Los brazos de Astria estaban llenos de manzanas. Se sentó al lado de Sena y le entregó una. Come, aunque sea difícil. Tenía hambre. Gracias. La mano de Sena tembló ligeramente mientras tomaba la manzana. La mirada de Astria se posó con calma.
El jugo de la primera mordida era lo suficientemente dulce como para traerle lágrimas a los ojos. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? Sena inclinó ligeramente la cabeza. No estoy seguro. Pero creo que estaré bien durante aproximadamente una semana. ¿Qué tan lejos estamos del territorio de Berkender? A este ritmo, podemos llegar en 2 días. Eso es bueno. Fue un rayo de esperanza en su desgracia. Al final, mientras se acercaba a sus últimos momentos, pudo cumplir lo que quería. Incluso si ese deseo vino a costa de muchos sacrificios. Si muero sin haber logrado siquiera esto, la determinación de Silvia habrá sido en vano. Sena apretó su puño alrededor de la manzana. Ahora tenía una razón por la que debía regresar a casa. No hay realmente ninguna manera. Sena salió de sus pensamientos ante la voz sin emoción. Inusualmente, Astria estaba abrazando sus radilas y mirando al suelo. Con ojos bastante tristes. No esperaba que ella estuviera tan triste. Él había pensado que los sentimientos de Astria hacia él eran meramente posesivos. ¿Cómo querer una joya cara? Había asumido que si ella no podía tener esa joya, sentiría ira en lugar de tristeza. Pero ella se preocupa por mí. Eso lo hizo un poco feliz. Sumeisted debería pensar más en sí misma. La situación no es buena. Estamos bastante lejos de la capital, y es difícil para Sumeisted ejercer poder aquí. Está preocupado por mí. En esta situación. Por supuesto. Puede que solo sea un médico de la corte, pero usted es la única emperatriz del imperio. Bola de pelusa inútil. Ha pasado un tiempo desde que escuché eso. ¿Realmente ha pasado tanto tiempo? Ni siquiera ha pasado un mes. Aún así. Sena sonrió brillantemente mientras miraba a Astria. Ella levantó la cabeza. No has olvidado mi nombre, ¿verdad? ¿Por qué preguntar algo tan obvio? Es Sena. Sena agarró la luz de la luna. En el idioma antiguo, significa justo antes de que llegue la mañana. Interpretado de otra manera, significa la mañana. Ciertamente llegará. ¿Qué intentas decir? Oye, este debería ser un momento conmovedor. Sena rió brevemente, luego habló en serio. El lugar al que vamos es el territorio de Berkender. Y claramente soy un noble del Imperio La Persi con un título oficial. La familia del marqués de Berkender era una de las grandes casas nobles que apoyaban al imperio. Aunque habían declinado un poco porque su único heredero estaba causando problemas, una casa noble tan grande no caería en solo una generación. Aún tenían una considerable fuerza militar, hasta donde él sabía. Sin duda sería útil para Astria. ¡Qué insolente! Astria entendió el significado de Sena y sonrió con desdén. Te ofreces como mi vasallo ahora. No está permitido. No hay razón para que no. Reconozco tus méritos. Me alegra haber podido ayudar. Sena sonrió con satisfacción. Astria había visto a personas con sonrisas así antes. Lo había visto en caballeros moribundos. Una sonrisa sin el más mínimo apego a sus vidas pasadas. Más precisamente, la mirada de alguien que cree que así enfrenta la muerte. Cuando regresemos al palacio, te recompensaré en grande. Recompensa. Te daré cualquier cosa en el mundo. ¿Recuerdas? Aún no he cumplido la promesa que hice el día que detuviste mi enfermedad. Ella había prometido concederle un deseo, lo que él quisiera. Sena, por supuesto, recordaba esa promesa. Puede ser realmente cualquier cosa. Por supuesto. Astria hizo una pausa breve antes de hablar. Entonces, vayamos al territorio de Berkender y luego regresemos juntos. Podría haber sido un simple malentendido, pero ella sentía varias emociones. Cuando regresemos, te trataré bien. ¿Entiendes ahora? Fuiste demasiado dura conmigo. Lo fui. Siempre te negabas a tomar tu medicina. Siempre diciéndome que me fuera. Solo estaba haciendo mi trabajo. Eso no volverá a suceder. Sentía que no era el único que percibía la muerte acercándose. Quizás por eso. Sí. Volvamos juntos. Contó otra mentira. Aquí, veo huellas. En una ladera del bosque, un caballero levantó su mano en alto. Se fueron hace menos de mediodía. Era evidencia de acampada. Aunque habían intentado ocultarlo, fue inútil contra las habilidades de rastreo de los caballeros santos. Aún así, han huido bastante lejos. No lo dirías, Cruyff. Grants puso su mano en el hombro de Cruyff. Tu decisión de no perseguir a ese joven caballero fue correcta. Si lo hubiéramos hecho, podríamos haberlos perdido. Después de que la aurora que había devorado su pierna terminó, Silvia había sido gravemente herida por la espada de Grants. Justo cuando estaba a punto de acabar con ella, apareció un misterioso caballero negro y se llevó a Silvia. Podrían haberlo perseguido, pero Cruyff los detuvo. Todos, prepárense. Salimos de inmediato. Grants gritó en voz alta mientras pasaba junto a Cruyff, cuya expresión era indescifrable.
Entonces, Serilda tomó la mano de Cruid. Por favor, detente ahora. Su mano temblaba ligeramente. No puedo soportarlo más. Ver la expresión de dolor de Senna, y ver tu expresión así. Estoy bien. Eso es una mentira. Entonces, ¿por qué tienes una expresión tan triste? Cruyff había vivido toda su vida como un santo. Aunque se había preparado para esto, cada paso se sentía como caminar a través de un campo de espinas. Una vez que he dado el primer paso, no hay camino más que hacia adelante. Pero tenía que seguir caminando. La luz de la esperanza visible al final le impedía detenerse. Incluso si me odian hasta la muerte, mientras tú estés vivo, eso es suficiente. Era un valor por el que valía la pena luchar, incluso a costa de su vida. Año Imperial 231, 31 de diciembre. Con el nuevo año acercándose, y en la sexta noche desde que comenzó la rebelión, la emperatriz estaba a la defensiva. Los caballeros santos que la perseguían y la familia Duque Queiroz, la mayor casa militar del imperio, se habían cerrado sobre la emperatriz que huía. No había posibilidad de victoria. Aunque la emperatriz y el duque estaban igualados en poder, la emperatriz no tenía un solo vasallo. Sin un milagro de los diosas, no había posibilidad de que la emperatriz suprimiera la rebelión. Pero ese día, la emperatriz tomó una decisión que cambiaría la historia. La emperatriz Astria pisó la tierra de un súbdito leal de la frontera, el territorio de Asifard. Hemos estado esperándote, su Majestad. La emperatriz Astria había venido a la familia Asifard sola, abrazando a un ángel herido. El marqués de Asifard recibió grandemente a la pobre emperatriz, liderando a todo su ejército. Asifard apoya a la actual familia imperial. No había certeza de que Asifard la apoyara. El alivio llegó al escuchar su afirmación directa, junto con la confusión por la actitud aparentemente resuelta del marqués. Te has vuelto audaz. Es porque tienes una hija capaz. Simplemente deseo cumplir con la orden de aquel día hace 10 años. El recuerdo de no haber cumplido con la orden del emperador en el campo de batalla. El marqués de Asifard, que había sido llamado cobarde, quería lavar esa deshonra. La orden de aquel día. El marqués de Asifard nunca había olvidado esa orden. La orden Asifard. Aniquila al enemigo. La cumpliré ahora. Astria miró a Asifard por un momento. Su determinación se transmitió claramente. Te permito sacrificar tu vida por mí. Es un honor. Se sintió como despertar de un sueño muy largo. No duele. Se sentía perfectamente bien, como si la fiebre alta de la noche anterior hubiera sido una mentira. Senna miraba al frente con la mirada en blanco. La fogata ligeramente enfriada. Más allá de ella, Astria estaba de pie con las manos detrás de la espalda, contemplando el amanecer. Se levantó en silencio y se puso a su lado. Esta es una vista nostálgica. ¿Conoces este lugar? Tuve que cruzar esta colina para visitar a Chloe. El hecho de que pudieran ver esto significaba que estaban cerca del territorio de Berkender. Aunque había estado inconsciente todo el tiempo, sabía que Astria se había esforzado por su bien. Gracias por llevarme tan lejos. Aceptar tu gratitud más tarde. Senna parecía estar diciendo, el papel de su Majestad termina aquí. Astria no le gustaba reconocer ese hecho y lo pospuso. Una vez que entre en ese territorio y cuide de mi abuelo, mi papel habrá terminado. Los pasos de Astria se detuvieron mientras se movía para preparar su cama. Se detuvo porque las palabras de Senna llevaban la emoción de alivio de que esto es realmente el final. Sin embargo, no era la emoción de alguien que espera un nuevo comienzo, sino de alguien que intenta colocar un punto final en el lugar perfecto. Astria, sensible a las emociones humanas, se mordió el labio. ¿Todavía estás vivo? Perdón. Senna se dio la vuelta como si preguntara qué quería decir. PGQQ. Astria habló de manera brusca. Si estás vivo, haz un esfuerzo por seguir vivo. Ah, lo siento. Se sentía como cortar agua corriente. Senna continuó mirando algo mientras hablaba. No te preocupes. Nunca olvidaré cómo su Majestad me ayudó, incluso después de la muerte. Definitivamente te lo devolveré de alguna manera. Se veía nostálgico y alegre a la vez. Oh, ahora que lo pienso, nunca le he preguntado a su Majestad. ¿Qué desea? Concederé cualquier cosa en este momento. Conmovida por esos ojos inocentes, Astria no pudo continuar hablando. Solo pudo mirar fijamente a los ojos de Senna, que parecían estar mirando ligeramente más allá del territorio de Berkender justo frente a ellos. Lo que quiero es. Solo respondió en su corazón. El tu actual. Senna probablemente pensó que no podía darle lo que ella quería, incluso después de la muerte. 131, 4, 3 días. He estado esperándote, Senna. Entré en el territorio familiar y en la mansión familiar. Había regresado al territorio de Berkender. Desde aquí hasta Rendal, solo es medio día de viaje. Después de vagar tanto, finalmente había logrado mi objetivo.
A pesar de que era algo que había deseado con tantas ganas, Sena se sentía sorprendentemente tranquila al respecto. ¿Por qué? Quizás porque aún no lo había asimilado. O tal vez porque la muerte se acercaba. De todos modos, sonreí brillantemente a la sirvienta que vino a recibirme en la puerta principal. Ha pasado un tiempo, Priscila. Sena, no has cambiado ni un poco desde el pasado. Priscila era una amiga del mismo barrio marginal. Aún te ves frágil. Cuando éramos jóvenes, solía jugar con ella y Seria. Me pregunto si Seria está a salvo. Mientras estaba momentáneamente perdido en mis pensamientos, Priscila dirigió su mirada a la persona a mi lado. ¿Quién es esta? Ah, esta persona es. No puedo decir que sea la emperatriz. Astria miraba a Priscila con una mirada arrogante. Sena sonrió incómodamente y dijo: Esta es Ria. Una amiga de la academia. Encantada de conocerte, Lady Ria. Priscila hizo una reverencia sin dudar. Astria, quien normalmente habría dicho algo hiriente, simplemente asintió en silencio. Bueno, entonces centramos. ¿Cómo está el abuelo? Como sabrás por la carta, está gravemente enfermo. Tú escribiste la carta, no el abuelo, ¿verdad? Sí. Hablamos con calma mientras caminábamos por el largo pasillo de la mansión. El cabeza de la familia marqués de Berkender era originalmente el abuelo Handal. Él fue una de las personas que más se opuso a la adopción de Sena. Aunque ahora se llevan bien, era diferente en el pasado. Él nunca aprobó de mí. Quizás todavía sea lo mismo ahora. Alguien sin sangre Berkender convirtiéndose en el cabeza de la familia. Por supuesto, su relación con Cruyff era terrible, posiblemente la peor. Esto parece demasiado modesto para la mansión de una familia marquesa. En ese momento, Astria, que había estado en silencio todo el tiempo, miró a su alrededor y habló. De hecho, a diferencia de otras mansiones nobles, no había pinturas colgando en el pasillo aquí. Solía haber muchas, dijo Sena con una sonrisa amarga. Pinturas, adornos caros. Puedo ver trasas tenues donde solían colgar cosas. Está la familia marquesa Berkender en problemas financieros. Sorprendentemente rica, ¿verdad? Priscila inclinó ligeramente la cabeza y respondió. Las arcas de la familia del marqués Berkender todavía están saludables. Bueno, eso es porque Sena envió mucho. Tú. Cuando Astria miró a Sena con sorpresa, él se rió incómodamente. Ja, 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 hay muchas personas en el mundo dispuestas a pagar dinero por salud. Veo que has sido debidamente compensado por tu trabajo. En el palacio, Sena siempre llevaba esa vieja túnica. La mayoría de sus posesiones eran solo lo que recibió como médico del emperador. Juzgando por su personalidad tontamente amable, Astria había asumido que vivía como un blando que no cobraba por los tratamientos. Aparentemente, ese no era el caso. ¿Pero por qué vender todas las Luyos de la mansión? ¿Es tu preferencia personal? Como el actual marqués de Berkender. No estuve involucrado. Es extraño que me llamen marqués, no. Es solo. Solo. Sena cayó en contemplación. Aún ahora, recordaba vívidas memorias del pasado. Cruyff. Realmente te has vuelto loco. Cruyff era un sacerdote. Los sacerdotes no pueden convertirse en nobles. Puede haber razones políticas, pero la mayor razón era que no podían casarse. Sin embargo, Cruyff estaba en una posición algo única. Tenía un talento excepcional como sacerdote. La Iglesia podría hacer ajustes para permitirle mantener su estatus noble temporalmente, pero no podría continuar indefinidamente. Cruyff tuvo que elegir. O renunciar a ser sacerdote, o renunciar a la familia. Encontró otra opción. Adoptar a un niño. Naturalmente, el padre de Cruyff, un verdadero noble como un noble, se opuso. ¿Estás diciendo que vas a recoger a un niño de los barrios bajos para continuar la línea Berkender? Has perdido la cabeza. La familia del marqués Berkender, donde Sena fue llevada para el proceso de adopción. Allí, Sena conoció a Handal, quien parecía que podría colapsar por la presión arterial alta. Mátame a mí en su lugar, Cruyff. No viviré para ver tal deshonra. Cruyff se disculpó con Sena con la mirada mientras intentaba calmar a su padre, pero Sena, que solo tenía 9 años en ese momento, estaba simplemente atónito. ¿No te gustaría resolver tus problemas familiares antes de adoptarme? Jaja, lo siento. Lo resolveré pronto. Cruyff borró la amable sonrisa que había mostrado a Sena y se enfrentó a su padre con una expresión completamente impasible. Veo más Luyos nuevos. ¿De quiénes son las posesiones que robaste para conseguir estos? Estás cambiando de tema. Tú. Handal era una persona ardiente. Sena entendía sus sentimientos. Su único hijo quería convertirse en sacerdote, y además, trajo a un niño de los barrios bajos. Sería difícil de aceptar incluso en tiempos modernos, y mucho menos en esta era medieval. No te equivoques. Eres un noble. Los nobles son diferentes de los de baja cuna desde el nacimiento.
Diferente, de hecho. El tamaño de tu codicia es grotescamente grande. Cruyff. Padre siempre ha sido codicioso. Tan codicioso que matarías a alguien por medio oro. A veces ponías el cuchillo en mi mano y me ordenabas que los matara yo mismo. Abuso. Fue entonces cuando Senna aprendió que Cruyff había sido abusado. Abuso emocional. Abuso físico. Todo eso. Handal era un noble como un noble. Necesitaba convertir al naturalmente frágil Cruyff en alguien adecuado para liderar la familia. Y este es el resultado de esa codicia. Crecí viendo cosas feas, y juré cada día que nunca me convertiría en alguien como tú. La razón por la que Cruyff le mostró todo esto a Senna fue porque quería que Senna sintiera lo mismo por Handal que él. Ya he ganado a todos los cercanos de padre por el bien de Senna. Ya no estarán a tu lado. Venganza. No era que quisiera que Senna sintiera tales emociones negativas. Cruyff claramente no le gustaba a su padre, pero no lo odiaba. GPP. El voto y la oración diaria de Cruyff era que algún día su padre abandonara su codicia y viviera una vida de expiación. Por eso Cruyff se convirtió en sacerdote. Y por eso adoptó a Senna. Padre, por favor, retírate. Es hora de dejar ir esa codicia. Cruyff, que había sido abusado, no pudo perdonar a su padre con sus propias manos. Pero Senna, nacido con una naturaleza bondadosa, podría perdonar incluso a tal padre. Ese pensamiento era correcto. Senna estaba ahora de pie frente a su cama. Para salvarlo. Hola. La condición de Handal no parecía buena para nadie. Siempre había sido como una gran llama, pero ahora era como una brasa moribunda. Un cuerpo extremadamente demacrado. Un rostro arrugado. Una expresión que mostraba dificultad para respirar. Handal hizo un gesto con aparente esfuerzo hacia la silla frente a la cama. Senna se sentó en esa silla en silencio. Mi único hijo se fue un día para convertirse en sacerdote. Mi heredero. Dice Cruyff que le va bien. Al mencionar a Cruyff, los ojos de Senna se entristecieron. Handal no lo sabría. No debería saberlo. Senna asintió con una sonrisa casual. Sí, le va bien. Al menos creó un nieto, así que estoy aliviado. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría volver a la familia ahora y dirigirla? Ante esta incómoda pregunta, Senna solo pudo sonreír tímidamente. Handal vio la expresión de Senna y se rió, acariciándole la cabeza. Chico. ¿Me darías tu mano a este viejo tonto? La mano blanca de Senna se superpuso con la arrugada. También te he hecho muchos males. Viendo que eres consciente de ello, debes seguir en buena forma. Senna lo dijo como una broma, pero Handal no se rió. Tus manos todavía son pequeñas, pero eran aún más pequeñas entonces. Grité a un niño tan pequeño. Proyecté mis insuficiencias en ti. Hice tu vida difícil de tantas maneras. Senna escuchó en silencio mientras usaba su poder para revisar los problemas en el cuerpo de Handal. De hecho, conocía el diagnóstico en el momento en que entró en esta habitación. O quizás incluso cuando escuchó sobre ello por primera vez de seria. Entonces, al ver tu talento, cambié vergonzosamente mi actitud. Pensando que con ese poder, la familia Berkender podría prosperar mucho más. El poder de cortar cualquier cosa. Mostrando que había sido un error. Él sabía que debería haber ocultado su poder, pero era demasiado joven entonces. Cuando el cuerpo es joven, la mente a menudo coincide con la edad del cuerpo. Lo había mostrado porque constantemente lo trataban como equipaje y lo desaprobaban, esperando que eso pudiera alegrar un poco al anciano. Ya había cometido un error, y estaba a punto de cometer el mismo error contigo. Desde entonces, Senna pudo sentir lo que Cruyff había sentido. Handal reconoció a Senna como su heredero y lo educó para tener un carácter digno de un heredero. Pero el resultado fue diferente al caso de Cruyff. Pero mi nieto era tan evidentemente amable que cuando intenté educarlo como lo había hecho con Cruyff, ver esa sonrisa pura hizo que incluso alguien como yo se sintiera culpable. Pensé, ¿qué estoy haciendo? Las lágrimas brotaron en los ojos del anciano. Solo entonces me di cuenta de qué pecado había cometido. Fue entonces cuando las pinturas desaparecieron de la mansión. Handal, que había sido un noble malo que explotaba a los demás, dejó de recibir y comenzó a dar. Pero ya era demasiado tarde. He caminado por un camino de expiación desde entonces, pero lo que te hice a ti y a Cruyff no se puede deshacer. No digas eso. Cruyff solo le falta un poco de valor. Ya te he perdonado, abuelo. ¿Es así? Entonces, vuelve y dirige la familia. Ja ja ja, eso es un poco difícil. Handal se rió y acarició la cabeza de Senna. Un momento de silencio pasó entre ellos. Pero no era un silencio incómodo, era uno natural. Handal miraba hacia el techo, reflexionando sobre el pasado. La línea Berkender terminará ahora. No tengo arrepentimientos. Es karma. He cometido demasiados pecados.
He hecho cosas indescriptibles para elevar el honor de la familia. Me perdonará la diosa. Sena fingió orar. Acabo de orar, y ella dice que está bien. Jiji, cuando un santo dice eso, parece verdad. No soy un santo. Sena dijo solo en su corazón. Después de todo, no pude salvar a nadie. ¿Es esto lo que llaman la vida pasando ante tus ojos? Extrañamente, no siento dolor. Por su pronunciación cada vez más clara, Sena sabía que su tiempo se estaba acabando. Su diagnóstico era simple. Vejez. A los 71 años, era alguien que podría morir en cualquier momento según los estándares de esta época. Todo lo que puedo hacer es técnicas de extensión de la vida. Cirugía para mantener el alma de una persona moribunda en su lugar. Varias palabras aparecieron y desaparecieron en la mente de Sena. Sena decidió dar el mejor tratamiento que pudiera. Sosteniendo la mano del anciano con fuerza, deseó sinceramente su descanso en paz. 3 de la madrugada. Cuando ocupé el primer lugar en la academia, estaba tan feliz. Fui a los territorios vecinos a presumir ante los señores. Qué envidiosos estaban, jeje. Hablaron de muchas cosas. La palabra que más escuchó fue lo siento. Gracias, Sena. Habló claramente mientras acariciaba la mejilla de Sena. Gracias a ti, puedo irme en paz. Las pupilas borrosas del anciano capturaron la imagen de la cabeza inclinada de Sena. Esa fue la última cosa que vio. Eres, sin importar lo que diga la gente, mi nieto. La mano de Handal cayó fría. Sena cerró los ojos de Handal con una expresión oscura. Se veía en paz, como si estuviera durmiendo. Debió haber entrado en un sueño del que nunca despertaría. Sena recitó mecánicamente. 3:21:38 am. Handal Berkender, fallecido. Realmente te consideraba mi abuelo en este extraño mundo. Descansa en paz, abuelo. Lágrimas transparentes corrían por sus mejillas. ¿Por qué no pude haber llegado un poco antes? ¿Por qué no pude siquiera dar ese simple saludo? Se lamentaba profundamente por los días en que había huido usando la muerte como excusa. Bah. Ese día, Sena lloró como un niño por primera vez en su vida. 132, 3, 2 días. 2. La muerte de Handal. Sena se quedó despierto toda la noche cuidándolo, pero no pudo dormir. Había procedimientos mínimos que debían hacerse. El antiguo jefe de la familia siempre miraba por la ventana, dijo Priscila. En su tumba. Después del modesto funeral al que asistieron los sirvientes de luto, su criada personal Priscila secó sus lágrimas y dijo: Supongo que te estaba esperando, Lord Sena. Sena acarició la tumba con ojos tristes. Gracias por estar allí en sus últimos momentos. El antiguo jefe debió tener una muerte pacífica. ¿Era eso realmente cierto? Se sintió culpable, preguntándose si de alguna manera debería haber traído a Cruyff aquí. Después de todo, esta serie de eventos estaba ocurriendo debido a su existencia. Berkender era un territorio que requería poca atención de la familia imperial. A pesar de estar en una zona frecuentemente asolada por monstruos, resolvían los problemas por su cuenta y mantenían relaciones amistosas con los señores vecinos. Astria, que había estado de pie en silencio todo el tiempo, habló con calma al lado de Sena. Rindo homenaje a la vida de Handal Berkender. Fue un excelente noble y señor. ¿Qué tipo de tirano es este? Sena sonrió amargamente. ¿Qué tirano mostraría tal respeto por la muerte de un señor que acababa de conocer? Seguramente la gente de este mundo tenía algo mal en los ojos. Gracias. Pero ahora, es hora de separarse. Quedaban 2 días. No habría error ya que lo había confirmado junto al lago anteriormente. Ahora podía cumplir su deseo medio abandonado. Cerrar los ojos en paz en su tierra natal. Me gustaría estar solo por un tiempo. Astria aceptó la modesta solicitud de Sena. El simple funeral terminó. Normalmente, un sacerdote habría orado por bendiciones en la otra vida, pero no había lugar para un sacerdote aquí. Era el deseo del fallecido. Handal lamentó sus pecados en sus últimos momentos, pero no miraba con buenos ojos a los sacerdotes. Dado que el funeral fue tan simple, la limpieza terminó rápidamente. Alrededor de la tumba, ahora desierta. La única que quedaba en pie era Astria. No se había movido en absoluto desde que Sena dijo que iba a descansar. Solo después de que todas las huellas de personas hubieran desaparecido completamente, Astria habló. Oraste. Futuro papa. No debería llamarte Santo Cruyff ahora. Astria giró la cabeza con una expresión indiferente. Miró entre los árboles en el jardín. Poco después, un hombre se reveló. Cruyff Berkender. Había estado presente desde el principio hasta el final del funeral. Pero te has sobreesforzado. La razón por la que estaba aquí, a pesar de estar bloqueado por Asifar, era solo una. Algo que trascendió la causalidad. La posibilidad de que hubiera utilizado un milagro, exclusivo del Papa. ¡Qué tonto!
Aún no has heredado completamente la posición del Papa, ¿verdad? Astria desenvainó su espada sagrada, brandiéndola en el aire. Cruyff, que parecía luchar incluso para respirar, solo podía mirar la brillante hoja con ojos temblorosos. Por eso has agotado todo tu poder solo realizando un milagro tan pequeño. Cruyff, aún no el Papa oficial, pone gran tensión en su cuerpo solo al realizar este nivel de milagro. Por eso apenas podía mantenerse en pie. Astria apenas podía suprimir su creciente asco. No conocía las circunstancias detalladas que rodeaban a Berkender. Pero ella sabía porque Sena había estado mirando a su alrededor constantemente durante el funeral. Él había estado buscando a alguien. Muere, Cruyff Berkender. Ni siquiera mereces el derecho a ser ejecutado adecuadamente. Mientras la espada sagrada de Astria brillaba intensamente, Cruyff abrió ligeramente la boca. Debes tener montañas de preguntas para mí. Los tipos religiosos nunca parecen hablar correctamente. No me gusta perder el tiempo. Responderé cualquier cosa ahora mismo. ¿No tienes curiosidad? Cruyff habló lentamente, mirando a Astria. Sobre la esperanza de vida de Sena. Astria miró a sus ojos durante mucho tiempo, luego bajó ligeramente su espada. Supongo que al menos debería escuchar tus últimas palabras. Yo. Astria evaluó a Cruyff. Cruyff parecía cenizas que habían sido quemadas una y otra vez. No había el más mínimo rastro de esperanza que un humano debería mostrar. Pensé que esta era la única manera. ¿De qué estás hablando? ¿Llevar a tu amado hijo a su muerte? ¿O traicionar tu fe y ponerte del lado del diablo? Estoy confundido sobre cuál de los dos te refieres. Cruyff respondió a la pregunta de Astria con una leve sonrisa. Su expresión se endureció ligeramente ante su actitud. Mi única preocupación era si habría suficiente tiempo, pero parece que sí lo hubo. ¿Qué? Su Meigsted es una persona que se mueve puramente por deseo. Cuando te conocí en el pasado, me di cuenta de eso dolorosamente. Cruyff cerró los ojos brevemente, luego los abrió. Era para superponer la Astria que había visto en el pasado con la Astria actual. Claramente eran diferentes. La Astria actual no era el tirano sin corazón del pasado. Finalmente, había llegado el momento que Cruyff había estado esperando desde hace 3 años. Ahora, se han cumplido todas las condiciones. Cruyff sabía mejor que nadie cuán poderoso era el poder divino de Sena. El poder de uno amado por la diosa. Y debido a que ese amor era excesivo, la diosa deseaba reclamarlo rápidamente. Salvar a Sena significaba desafiar a la diosa. Cruyff era un poderoso sacerdote. Era imposible para él recibir la bendición de la diosa, triunfar sobre ella. Eso era imposible. Pero su Meigsted puede hacerlo. El ser ante él era diferente. Tú, que actúas fuera de la bendición de la diosa. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Cruyff. Puedes salvar a Sena. Cruyff se arrodilló en una rodilla. Estás diciendo que todas tus absurdas acciones fueron por el bien de Sena. Astria estaba simplemente atónita. Así que habló con una frialdad que no podría ser más glacial. No necesito tu ayuda. Soy el emperador de este imperio. Salvar a una persona no es difícil. Al escuchar la respuesta, Cruyff se quedó momentáneamente sorprendido. Pero pronto entendió la situación y sonrió amargamente. Para alguien que no puede mentir bien, has logrado ocultar lo más importante hasta ahora. Antes de explicar en detalle, déjame preguntar una cosa. Su Meigsted sabe que el cuerpo de Sena no está bien. Sería un tonto si no lo supiera. Él tose sangre al menos una vez al día. Quizás mi predicción estaba equivocada. Su Meigsted no le importaría si Sena perdiera la vida. Valoro el talento. No puedo permitir que un talento así muera. Sin embargo, es cierto que no necesito tu ayuda. Orgullo. Fundamentalmente, Astria estaba orgullosa. Significaba que tenía una confianza excesiva sin importar la situación. Encontraré una manera de alguna forma. Preveniré la muerte de ese niño incluso si tengo que sacrificarlo todo en este mundo. Como emperador del imperio, usaré todos los medios a mi disposición. Cruyff se desesperó. Pero al mismo tiempo, se sintió aliviado. Se desesperó porque ella era tan ignorante cuando Sena tenía tan poco tiempo restante. Se sintió aliviado por sus palabras sobre usar todos los medios a su disposición. Sin embargo, incluso si existe tal método, ahora no hay tiempo. ¿Qué? Incluso este tiempo que paso hablando con su Meigsted es increíblemente precioso para mí. Pepe, a pesar del comentario irrespetuoso que normalmente le habría costado la cabeza. Astria no se enojó. Porque había algo más importante. Suena como si supieras exactamente cuánto tiempo le queda a Sena. Sí, lo sé. Lo juro por la diosa. Sí. Un viento frío sopló entre ellos. Las pupilas de Astria temblaron ligeramente. Sena solo tiene 2 días más. Las palabras de Cruyff cayeron pesadamente. Pero hay una manera. ¿Qué necesito hacer?
La mirada de Astria cambió. Cruyff explicó la única manera de salvar a Senna. Solo entonces Astria se dio cuenta de por qué ella era la única que podía salvar a Senna. Pero no era una tarea fácil en absoluto. Su corazón latía rápidamente. Sus zancadas se hicieron más largas, y pronto Astria comenzó a correr. Su cabeza estaba llena de todo tipo de pensamientos. Por ahora, solo necesitaba ver el rostro de Senna. Podía pensar en la solución de Cruyff más tarde. Me gustaría estar solo por un tiempo. Cuando llegó a la puerta, pensó que escuchaba la voz de Senna como una alucinación auditiva. Y tenía una sensación de ansiedad de que no habría nadie allí cuando abriera esta puerta. Astria apretó los dientes y abrió la puerta. Su ansiedad regresó como realidad. En la habitación, solo había una ventana abierta y un silencio escalofriante. Senna no estaba por ninguna parte. Ella caminó lentamente hacia la habitación vacía. De repente, girando la cabeza, miró la mesa. La preciada mochila de viaje de Senna que siempre llevaba no estaba por ninguna parte. En su lugar, había una nota. Astria caminó lentamente y lo leyó. Mostraba signos de haber sido garabateado apresuradamente, como si estuviera presionado por el tiempo. No obstante, se escribió un largo mensaje con una caligrafía ordenada. ¿Recuerdas? Sumeixtit prometió conceder un deseo si arreglaba su pierna. La pierna, salud, condición y reinado de Sumeixtit, todo ha sido completamente sanado. Ahora no necesitas ni mi ayuda ni la ayuda de Seria. Ahora haré mi único deseo. Mi único deseo es: no me busques. Absolutamente, no me sigas. Astria arrugó la carta violentamente. ¿Crees que te dejaré ir así? 133 menos 2 días. Caminé con cuidado por la empinada pendiente, arrastrando mi mochila detrás de mí. Mi ciudad natal Lendal aparecería justo después de cruzar esta colina. No estaba lejos, ya que originalmente era parte del territorio del vizconde Berkender. Pero para Senna, se sentía algo distante. Finalmente, he regresado a este lugar. Quizás porque no había dormido en 2 días, los sentimientos de emoción y alegría surgieron tardíamente. Todos mis recuerdos pasaron ante mí como un panorama. El recuerdo de cuando nací por primera vez en este mundo. Los recuerdos con mis amigos. Los días en la academia fueron realmente agradables. Me sentí como el protagonista de una novela. Difundiendo buena voluntad a las personas bajo la influencia de Cruyff. Eso es algo de lo que realmente no me arrepiento. Quería terminar mis últimos momentos de manera hermosa. Mirando hacia atrás, es un poco decepcionante que el final no fuera tan hermoso. Aún así, en general, fue una vida sin arrepentimientos. Ahora realmente no queda mucho. Senna parpadeó lentamente sus ojos caídos y levantó la cabeza. De alguna manera, caballeros con máscaras negras lo habían rodeado. Has tenido un viaje difícil. Senna Berkender. Supongo que pedirte que me dejes ir no funcionaría. Si no te resistes, no te causaremos dolor. Se acercaron simultáneamente, desenfundando sus espadas. Supongo que era obvio para todos a dónde me dirigía. En sus emblemas de hombro había un águila que simbolizaba el ducado de Queiroz. El hecho de que ni siquiera intentaran ocultar sus emblemas significaba que la rebelión ya había comenzado. Aunque sería más extraño si no hubieran revelado después de que las cosas hubieran llegado tan lejos. ¿Hasta dónde había calculado el duque? Senna casi podía escuchar la risa de Grandduke. Si uso mi poder. 10 hombres. Probablemente podría matar a la mitad de ellos. Luego escapar a través del cerco roto. Huir, escapar. ¿Y luego qué? ¿Qué debería hacer después de eso? Me queda una semana. Si tomara la esperanza de vida restante de aquellos visibles para mí, sería aproximadamente 100,000. No pude evitar reírme amargamente. Esa es una diferencia de tiempo demasiado abrumadora. ¿Cuál sería el sentido de que un humano con solo 2 días restantes robe su tiempo? Debería aceptar la muerte. Quería que mi ciudad natal fuera el último lugar donde cerrara los ojos. Sumeixtit estará bien. Cuando muera. Senna cerró los ojos. Al menos, hazlo indoloro. Él era como un santo deseando la muerte. Los ojos de los caballeros, que no temían ni a la diosa, momentáneamente se llenaron de miedo. En este momento, tenían miedo de derribar a un niño que no ofrecía ninguna resistencia. ¿Por qué? Tal romanticismo debería haber muerto hace mucho tiempo. Somos sombras. Justo en ese momento, alguien entre los caballeros negros habló. Las sombras no tienen yo. El caballero al frente apretó los dientes al escuchar esas palabras y levantó su espada en alto. Justo cuando estaba a punto de dar un corte limpio. ¿Quién decidió eso? Una chica rubia apareció gradualmente sobre la colina. ¿Quién dijo que podías irte a tu antojo? Era Astria. Para Senna, sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Nunca di tal orden. Astria. ¿Te atreves a mencionar el nombre del emperador?
Astria empujó a Sena detrás de ella y se puso frente a ellos. La expresión de Sena estaba claramente desconcertada. ¡Qué conveniente! Planeaba encontrarte después de acabar con este sanador. Tirano o Astria. Un gobernante cobarde que abandonó el sistema y huyó. Rebeldes insolentes con demasiadas palabras. Todavía te haces el importante en esta situación. Puede que te hayas recuperado lo suficiente para caminar, pero no estás en condiciones de pelear. Cuando la expresión de Astria se endureció sutilmente, el caballero levantó la esquina de su boca detrás de su máscara. Veré tu expresión después de que lo hayas perdido todo. ¿Perdido? Nunca he perdido nada. Entonces lo experimentarás ahora. Uno de los caballeros dispersó aura en el cielo. Una enorme cantidad de aura estalló en el cielo, emitiendo una luz brillante. Una luz notablemente brillante incluso en la mañana. Están señalando. Hay otros grupos. Justo cuando Sena estaba a punto de sugerir huir primero. Astria, que había estado sosteniendo una espada, se movió. Parece que estás muy equivocado. Corte. El movimiento ni siquiera era visible. Solo se podía suponer que Astria había movido su espada al ver a los caballeros caer mientras escupían sangre tardíamente. De hecho, mis piernas aún no se han curado por completo. Los caballeros se tensaron y se lanzaron hacia Astria simultáneamente. Parecía casi como tinta negra extendiéndose. ¿Y qué? Los caballeros, alrededor de 10 de ellos, pasaron por Astria. Sena mantuvo su mirada ansiosa fija en Astria. Gatas de sangre se formaron en la espada sagrada de Astria. Ruido, ruido, ruido. Los caballeros que habían pasado por Astria colapsaron simultáneamente. Astria solo tenía un leve rasguño en la mejilla, sin una mota de polvo sobre ella. Con su rostro característicamente indiferente, miró directamente al caballero que le había hablado insolentemente antes. Entonces, ¿qué estabas diciendo? Imposible. Ya te has recuperado tanto. Realmente patético. Con un movimiento, Astria hizo girar su espada en el aire. Las gatas de sangre en la espada salpicaron la máscara del caballero. Un claro insulto. El caballero limpió la sangre con manos temblorosas y habló con calma. Lo admito. Subestimé al emperador que ascendió al trono con solo una espada. Astria resopló y se rodeó de aura, preparándose para el próximo ataque. Pero no pienses que esto es todo. Ya hemos posicionado suficientes tropas alrededor de Erendal. Envié la señal antes, así que toda la fuerza debería estar llegando ya. No te preocupes por eso. Astria sonrió con desdén y dio un solo paso hacia adelante. Es un futuro que de todos modos no te concierne. Pero ella ya estaba de pie a la derecha del caballero que había estado a cierta distancia. Para cuando el caballero intentó reaccionar, la espada de Astria ya había pasado. El caballero ni siquiera pudo dejar unas últimas palabras antes de que su cabeza cayera. Lo que siguió fue una masacre despiadada. Así que esta es la esgrima de su Majestad. No había nada innecesario en los movimientos de Astria. Fluían suavemente como el agua, y siempre balanceaba su espada por el camino más corto. Y cada vez que la espada se movía, alguien inevitablemente moría. No había fintas, ni variaciones. Ella cargaba en el tiempo más corto y apuntaba a los puntos más vitales. Era una esgrima que parecía reflejar su filosofía de vida de eliminar todo lo innecesario. Su Majestad. Después de un corto tiempo, solo Astria permanecía de pie en el suelo. Sena se acercó con ojos tristes. Te esforzaste demasiado. Veo que no puedo engañar a mi competente médico. Astria sonrió débilmente. Ella había consumido bastante energía en esta pelea. Ahora solo le quedaba suficiente fuerza para masacrar a oponentes del mismo nivel un par de veces más. Como dije, no puedo dejarte ir. Te daré una recompensa diferente por el tratamiento que prometiste en aquel entonces. Quizás porque la tensión se había aliviado. La conciencia de Sena se desvanecía gradualmente. Podría ser natural ya que no había dormido en días. Su Majestad realmente es. Aún así, quería decir estas palabras. Realmente, eres una persona tan desesperada. Sena se desplomó como un fusible quemado después de decir esas palabras. Astria lo atrapó mientras caía. Incluso a simple vista, se podía ver cómo se consumía día a día. Astria acarició suavemente el cabello de Sena. No te preocupes. Definitivamente te salvaré. Ruido, 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 ruido. El suelo tembló. El sonido de muchas personas moviéndose a caballo. Un ejército en forma de enjambre galopaba hacia aquí montado en caballos. Ese es el refuerzo que mencionó el caballero negro. Astria dejó a Sena con cuidado. Sería una batalla difícil. La derrota estaba fuera de cuestión, pero el problema era el tiempo. Necesitaba apresurarse ya que Sena no tenía mucho tiempo restante. Esto es. Las finas cejas de Astria se fruncieron mientras se preparaba para lanzar una energía de espada. Una enorme presencia se acercaba rápidamente. ¡Bum! Algo cayó del cielo.
El impacto dispersó arena, arruinando la visibilidad. Astria movió ligeramente su espada para despejar su vista. Increíble. Y al ver lo que tenía delante, Astria resopló. Para un perro fugitivo, esa es una entrada bastante llamativa. Lo que había caído repentinamente del cielo era Chris. Era Chris, llevando a las personas como Paquitch en ambos brazos. Bájame. Necesito ver a Sena rápidamente. Así es como tratas a tu superior. A la izquierda estaba Chloe. A la derecha. Isabela. Era Isabella. Su cuerpo se estremeció ante la voz baja. Chris miró a Astria con una sonrisa una vez, luego se dio la vuelta y se postró. Sumeixtid. Habla. He regresado con un traidor y un nuevo sirviente que seguirá a Sumeixtid. Chloe casi se quedó sin aliento al ver el ejército que se había acercado casi al alcance. Sin embargo, Chris habló con nobleza sin el más mínimo temblor. Más bien, había una sonrisa en sus labios, como si encontrara esta situación divertida. ¿Qué haremos? Deshazte de las bestias que se atreven a codiciar mi posición. Sí, Sumeixtid. Después de hablar brevemente, Astria recogió a Sena y se alejó. Cuando Chris se levantó, Astria pausó sus pasos por un momento. Por cierto. El cuerpo de Isabella se estremeció una vez más, aún mirando al suelo. El sirviente que ha estado Salkin durante 5 años después de ser reprendido una vez, planeo castigarlo a fondo después de que se resuelvan todos mis asuntos, así que asegúrate de mantenerlo vivo y traerlo de vuelta a mí. Isabella miró en blanco la figura que se retiraba de Astria. Chris sonrió con desdén, agarró la cabeza de Isabella y se inclinó al mismo tiempo. Recibimos el mandato imperial. Tan pronto como escuchó la respuesta, Astria continuó caminando. 134 menos un día. El juramento hipocrático. Cuando tenía 8 años, vi a un médico recitarlo en un drama cuyo nombre ni siquiera puedo recordar. Prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Daré a mis maestros el respeto y la gratitud que les corresponde. Ejercitaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud y la vida de mi paciente serán mi primera consideración. Mantendré las nobles tradiciones y el honor de la profesión médica. Hago estas promesas solemnemente, libremente y bajo mi honor. Papá. Voy a ser médico. Era tan brillante y deslumbrante que inmediatamente soñé con convertirme en médico. Hubo muchos momentos difíciles mientras estudiaba, pero apenas logré soportar recordando esa pura aspiración de la infancia. Cuando finalmente ingresé a la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl, estaba muy feliz. Por supuesto, solo me di cuenta entonces de que sobrevivir a la escuela de medicina era mucho más difícil que ser aceptado. Aún así, estaba feliz. Cada día, pensando que algún día podría ser como ese doctor en el drama. Aunque todo se volvió sin sentido cuando morí. Sería una pena no hacerlo. También debería intentar ser médico aquí. En mi nueva vida, podría tener un nuevo objetivo. Pasaron muchas cosas. Practicaba medicina de maneras que nunca pude en mi vida anterior. Escuché palabras de gratitud de muchas personas. La memoria de salvar a un niño enfermo que encontré por casualidad y su anciana madre llorando de gratitud todavía se siente como si fuera ayer. Me sentí orgulloso, pero también triste. Porque incluso con el conocimiento médico moderno, todo lo que pude hacer fue salvar a la persona justo frente a mí. ¿Tengo algún arrepentimiento? Sería una mentira decir que no. Hubo innumerables veces que pensé que debería haber hecho las cosas de manera diferente con Sena. Regresar a casa es imposible ahora. Honestamente, no logré lo que más quería. Pero si la diosa preguntara, ¿te gustaría vivir una vez más? Creo que rechazaría. Porque no creo que mucho cambiaría. Entonces no vendrás ahora mismo. La voz de la diosa resonó en mi mente. Era como andas que se expandían lentamente a través de un lago tranquilo. Por un momento, estuve tentado. Si solo respondía aquí, cuando abriera los ojos, ya no tendría que estar en dolor. No habría razón para preocuparse por nada, mi mente estaría en paz. ¿Aún? Todavía tengo cosas que hacer. Además, quedaba muy poco por hacer de todos modos. Sena tenía algo que necesitaba ser terminado. Cuando Sena abrió los ojos, Astria llamó urgentemente su nombre. ¿Cómo te sientes? Se sintió justo como despertar de un sueño. Los sueños realmente son mejores que la realidad, parece. Tan pronto como recobró el sentido, su mente se sentía nublada, como si estuviera drogado. Sobre todo, podía sentir su cuerpo desmoronándose en tiempo real. Ahora podía decir cuánto tiempo le quedaba sin siquiera leer los números. Solo un día. Quedaban menos de 24 horas. Estoy bien. ¿Te crecieron alas? Ja, 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 pensé que las había guardado bien, pero están causando problemas de nuevo. No me importa. Ya sea que mi médico tenga alas o no. Qué generoso de tu parte, Sumeixtid. Puedes levantarte. Por supuesto. Pero,
Contrariamente a sus palabras, su cuerpo no se movía ni un centímetro. Se dio cuenta de lo severamente que había deteriorado su fuerza. Déjame ayudarte. Gracias. Solo con el apoyo de Astria pudo finalmente ponerse de pie. Sígueme. No tengo hambre todavía. Astria tomó la mano de Sena y lo llevó a algún lugar. El andar normalmente relajado de Astria parecía particularmente apresurado hoy. ¿Puedo preguntar a dónde vamos? No necesitas saberlo. ¿Es así? Sí. Solo necesitas hacer lo que digo. Como ahora, y de ahora en adelante. El lugar al que Astria llevó a Sena era una oscura y sombría prisión subterránea. Olfateando el olor a mohoú característico de las mazmorras, Sena miró a Astria con curiosidad. Sumeichtid. Reclusos del corredor de la muerte. 2 hombres inconscientes yacían en la celda. Astria hizo un gesto al guardia con los ojos. El guardia abrió la puerta de la mazmorras con movimientos disciplinados. Escuché sobre tu situación. ¿De quién? Goma. Así que sí vino. Desearía que al menos hubiera mostrado su rostro. Lo siento. Por no haberte dicho esto todo este tiempo. Las reprimendas vienen al final del orden. Cantar. Astria desenfundó su espada y se la entregó a Sena, primero el poumou. Tómala. ¿Qué? Esta es la única manera de curar tu enfermedad. Por un momento, Sena parpadeó confundida. La prisión subterránea. 2 prisioneros inconscientes. La espada en su mano. El secreto que había querido mantener oculto, y Cruyff que había estado investigando durante años para curar su enfermedad. Este fue el resultado. Sena miró a Astria con ojos sorprendidos. ¿Crees que puedo hacer esto? Fue un breve momento. Pero para Sena, se sintió como una eternidad. Aún así, fue impactante que pudiera decirle algo así. Uno de ellos violó a 30 mujeres. Astria expuso los hechos sin pasión. No hubo exageración ni omisión en su relato. El otro desgarró a sus padres con sus propias manos. ¿Realmente crees que estos criminales, que ni siquiera merecen el aire que respiran, valen la pena salvar? ¿Quién quiere salvar a los criminales? Incluso Sena cree que hay personas que no deberían tener derecho a vivir. Pero ese no es el papel de un médico. Un médico no debería elegir a sus pacientes. No tengo intención de matarlos. Astria vio la firme convicción en los ojos de Sena. Como emperatriz, había visto a muchas personas con esos ojos. Las personas con ojos así defenderían sus creencias hasta el final, incluso si eso significaba su muerte. Siempre has querido salvar a la mayor cantidad de personas posible. Sí. No has considerado que si vives, puedes salvar a más personas. Pero si eso solo es posible a costa de la vida de otra persona, es poner la careta delante de los caballos. Sofistería. ¿Qué? Lo que estás diciendo ahora es pura sofistería. Astria se acercó al prisionero de manera brusca. Sin dudarlo, le cortó el hombro con su espada sagrada. ¿Qué harás ahora? Era una herida crítica. No mortal de inmediato, pero sin tratamiento. Él morirá así. Sena caminó en silencio hacia el recluso en el corredor de la muerte. Y sin dudarlo, intentó usar luz curativa. Astria, enfurecida, empujó a Sena contra la pared. Finalmente, incapaz de contenerse, estalló. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te simpatizas con ellos? Tu creencia está equivocada. Conocía la personalidad de Sena demasiado bien, hasta el punto de la exasperación. Pero pensar que no mataría a un simple condenado a muerte incluso cuando su propia vida estaba en juego. Incluso intentó salvarlo. Esto era casi patológico. ¿Qué demonios lo hizo actuar de esta manera? Simplemente porque era un sanador con convicciones. O porque recibió la bendición de la diosa. De cualquier manera, Astria nunca lo entendería en su vida. No. No es porque los compadezca o quiera mantener mis creencias. Entonces, ¿por qué? Simplemente porque, como sanador que salva vidas, no tengo intención de vivir quitando otra vida. Después de hablar en voz baja, Sena bajó la mano de Astria que estaba agarrando su collar. Astria no pudo rechazar ese toque. Por favor, no hagas esto de nuevo, Astria. Sena Berkender morirá mañana. Ya es un hecho consumado. Los ojos de Astria se llenaron de shock. Sena se acercó al criminal herido y le administró primeros auxilios. Él evitó deliberadamente usar poder sagrado, temiendo que Astria lo detuviera. Después de detener la hemorragia, salió de la prisión con una expresión impasible. Astria no pudo hacer nada. Solo mucho después de que Sena había desaparecido, ella se desplomó de Radilas. Solo Sumeichtid puede salvar a Sena. Ella pensó que las palabras de Cruyff eran correctas. Astria había anticipado este resultado. Ella había planeado forzar un cuchillo en la mano de Sena y hacer que matara, sin importar su voluntad. Porque la persona que podía salvar a Sena significaba alguien que podía obligarlo a hacerlo, incluso si eso significaba matar su espíritu. Pero
Estabas equivocado, Cruyff. Astria simplemente no podía hacerlo. No podía extinguir la luz en esos ojos justos que insistían en mantener sus creencias a pesar de no tener poder. Porque se dio cuenta de que extinguir esa luz sería un mayor dolor que la muerte de Senna. No puedo hacerlo. 1. Astria regresó de la prisión subterránea horas después. Senna estaba en la mansión. Estaba leyendo un libro con ojos brillantes mientras bebía su café favorito. Ah, Sumeichte. Está aquí. No había falsedad en la sonrisa redonda de Senna. Como si lo que había sucedido antes nunca hubiera ocurrido. Sí. ¿Qué estás leyendo? Astria no tuvo más remedio que responder en consecuencia. El tiempo restante era demasiado precioso para preocuparse por asuntos triviales. Probablemente Senna sentía lo mismo. Es un nuevo libro de hierbas. Estaba leyendo la última edición. Lo veo. Los ojos de Astria se llenaron de tristeza. Por cierto, hay algo que quiero hacer. Dime. Senna se rió de su voz sombría. Era divertido ver a Astria tan desanimada por primera vez. Vamos a comer. Senna cerró el libro y se levantó. Mientras pasaba junto a Astria con pasos ligeros, dijo: ¿No tienes hambre? Sí. Es hora del almuerzo. Astria siguió a Senna con una respuesta amarga. Sin embargo, cuando Senna extendió la mano para abrir la puerta, estaba palpando aire vacío. La manija de la puerta estaba mucho más alta de lo que Senna estaba buscando. Después de hacer movimientos sin sentido por un momento, Senna miró a Astria. ¿Qué estás haciendo? Senna sonrió de manera incómoda. Mi agarre ha disminuido mucho. ¿Podrías abrir la puerta por mí? Patético pelotita. Ha pasado un tiempo desde que escuché eso. Astria suspiró y fue a abrir la puerta. Pero entonces, un pensamiento cruzó su mente. Extraño. No importa cuán mal esté, es del tipo que insiste obstinadamente en hacer las cosas por sí mismo. Sobre todo, Senna acababa de sostener una taza de té y beber café con sus propias manos. Con esa cantidad de fuerza en el agarre, abrir una puerta no debería ser difícil. Ahora que lo pienso, esta puerta parece haber sido reemplazada recientemente. La mansión Berkender parecía bastante histórica. Pero esta puerta era de construcción reciente. Un terrible pensamiento cruzó la mente de Astria. La voz de Astria temblaba. Senna seguía sonriendo, pero ahora notó algo diferente a lo habitual. Senna, que siempre miraba directamente a sus ojos al hablar, ahora estaba mirando a algún punto vago. Astria preguntó, exhalando como si expulsara su aliento. Dime el color de la ropa que llevo puesta en este momento. Habla. Ahora. Senna no respondió. No pudo. Porque desde la mañana, no pudo ver nada en absoluto. 135, día D. Me di cuenta de que las funciones de mi cuerpo habían estado deteriorándose gradualmente durante bastante tiempo. Desde el principio, mi esperanza de vida estaba destinada a ser corta. Quizás este cuerpo en sí fue diseñado de esa manera. Pensándolo bien, Senna fue descubierto por primera vez al amanecer en un orfanato. Nadie sabía quién lo había dejado allí o de quién era hijo. La aldea de Rendal era rural. Si hubiera habido alguien con cabello plateado como Senna, la gente ciertamente lo habría sabido. En otras palabras, nunca tuvo padres para empezar, y si tuvo algo parecido, fue la diosa. La diosa lo había colocado aquí, y cuando creó este cuerpo, su esperanza de vida fue corta desde el principio. Quería volver a mi ciudad natal. Lo afortunado era que aún podía ver, aunque apenas. Todo parecía una pintura en acuarela con colores difuminados. Y en ese mundo, el amarillo manchado era particularmente notable. No hay ninguna manera. ¿Estaba ella de duelo? Solo por su voz, parecía que sí. ¿Cuánto tiempo me queda ahora? 0 días. Esa probablemente era la cantidad de tiempo que me quedaba. Sin embargo, no estaba seguro de cuándo terminaría mi vida exactamente. Probablemente dentro de unas pocas horas. Necesito transmitir tanto como pueda. Moriré aquí. Pero mis personas queridas continuarán viviendo en este mundo. Para resumir la situación, el duque Grants ha comenzado una rebelión y está marchando aquí, ¿verdad? Eso no importa en absoluto. La actitud de Astria era inusualmente apática, a diferencia de cualquier cosa que había mostrado antes. Senna giró la cabeza hacia Astria con una leve sonrisa. No me queda mucho tiempo. No vas a escuchar mis últimos deseos. Agarrar. Astria bajó la cabeza y apretó su muslo con fuerza. Senna estaba tan debilitado que apenas podía yacer en la cama, respirando con dificultad. A pesar de su condición, todavía se preocupaba por los demás, lo cual estaba más allá de la comprensión de Astria. Pero si realmente este era el final. Debo respetarlo. Cumplió su papel como mi médico. Debo tratarlo con el mismo respeto que a los caballeros que murieron por mí en el campo de batalla. Tenía que respetarlo. Habla. A pesar de que el proceso era dolorosamente difícil. Quería decirte que no te preocupes demasiado por el duque Grants.
¿Qué? Conocí al duque Grants en el jardín de Sumeichtid hace un tiempo. Para ser precisos, fue cuando Astria se colapsó después de ser apuñalada por Isabella. Durante ese tiempo caótico, Senna se había encontrado con él. Él había tratado al herido duque Grants, sacrificando su propia vida en el proceso. ¿Qué te hizo ese bastardo? La ira ardiente era palpable. Senna sacudió la cabeza. No. El duque Grants no hizo nada. Más bien, fui yo quien hizo algo. Locura. Esa era la percepción común que la gente tenía de Astria en ese momento. El emperador no estaba en su sano juicio debido a la enfermedad y la locura. Por lo tanto, ella estaba persiguiendo al inocente duque Grants. Incluso Silvia tenía una percepción similar, lo que lo decía todo. Pero Senna siempre había pensado de manera diferente. Astria nunca estuvo enojada. Simplemente quería proteger, ya fuera su propio poder o la vida de sus subordinados. La psiquiatría no era la especialidad de Senna. Aún así, no era completamente ignorante del conocimiento médico. Como médico del emperador, había juzgado a Astria como perfectamente normal. Cuanto más conversaban y construían su relación, más se sentía así. Así que pensó que podría ser un poco triste. No importaba lo que dijera, nadie le creía. No debería al menos una persona tomar el lado de Astria. El duque Grants era claramente un enemigo. Senna había asumido esto, y cuando se convirtió en realidad, lo lamentó. Él debería haber actuado según su creencia, no solo haber creído. Así que, tardíamente, había tomado medidas contra el duque Grants. ¿Hiciste algo? Lo traté. Pero fue un tipo diferente de tratamiento. Era la primera vez que tenía malas intenciones. El poder sagrado lleva una cierta voluntad. Podía ser controlado hasta cierto punto según la intención del lanzador. Mientras lo trataba, Senna había cortado finamente la vena cava inferior que lleva a su corazón. Luego creó una vena artificial solidificando el poder sagrado y la insertó. Era un injerto vascular. En otras palabras, Grants estaba siendo sostenido actualmente por el poder sagrado de Senna. Dañé una parte de su cuerpo y la hice dependiente de mi poder sagrado para funcionar. Había consumido una parte significativa de su vida para implementar esto. Estaba preocupado de que no funcionara bien dado el poco tiempo, pero afortunadamente, había tenido éxito. El propósito de esta cirugía era singular. Si el duque intentaba dañar a su gente preciosa, Senna lo mataría con su propia muerte. Si hubiera sido una buena persona, lo habría arreglado adecuadamente antes de morir. Sin embargo, me habría sentido muy apenado. Felizmente o desafortunadamente, Grants era un enemigo. Gracias a eso, no tuvo que subirse a la mesa de operaciones en esta condición. Cuando muera, el duque Grants también morirá. No importa cuán sobrehumano sea, nadie puede sobrevivir mucho tiempo con una vena cava inferior seccionada. Los ojos de Astria se agrandaron ante el plan de contingencia secreto de Senna. Movió los labios. Y sin embargo, sin saber nada de esto. Ese peluche está acabado por ahora. Ya no eres mi médico. Ella había tratado a Senna de esa manera, a pesar de que él había hecho todo lo posible por ella. Astria sintió culpa por primera vez. Su corazón dolía y sufría. Era un dolor que nunca había experimentado antes, incluso cuando enfrentaba la muerte antes de conocer a Senna. Por favor, maneja las cosas bien, Sumeichtid. Ese es mi último deseo. Ah, cierto. Senna tomó la mano de Astria. Por favor, cuida de Chris, Silvia y Choe también. Eso es, obvio. Si la Lady Silvia está viva, la honraré como a una heroína. Ella estará viva. No importa cuán malas fueran las intenciones de Cruyff, no puede abandonar su verdadera naturaleza. Incluso en esta situación, todavía crees en ese hombre. Porque él es solo un hijo indefenso. Ya veo. ¿Puedo pedir un favor más? La voz de Senna se volvió gradualmente más suave. Astria apretó un poco más la mano de Senna. Estás hablando con el emperador. Te daría la mitad del mundo si lo pidieras. Ajá, no me darás todo. Qué codicioso. El rostro de Astria se endureció. Debería haber ofrecido todo. Justo cuando estaba a punto de corregirse, Senna habló de nuevo. ¿Puedes perdonar a Cruyff? ¿Cómo perdonaste a Isabella? Probablemente no tenía malas intenciones. Como un tonto, tomó una medida tan desesperada para salvarme. Podría haber sido manipulado por Grants. La respiración de Senna se volvió laboriosa. Al verlo luchar por hablar, Astria se puso ansiosa. Deja de hablar por ahora. Podemos hablar de esto más tarde. Senna sacudió su rostro sonrojado. Significaba que tenía que ser ahora o nunca. Lo concedo. Perdonaré a Cruyff. Una vez que esta situación se resuelva, el poder de la Iglesia inevitablemente se debilitará, así que puedo controlarlo hasta cierto punto. Senna sonrió débilmente. Eso es tranquilizador. Pero hizo muchas cosas malas, así que debería ser castigado.
Por ejemplo, sí, exile a mi ciudad natal Endal. Dile que pase el resto de su vida cuidando de niños. Entendido. ¿Hay algo más que desees preguntar? Sí. Sena levantó débilmente su mano y acarició la mejilla de Astria. Toma tu medicina correctamente. Lo haré. Intenta ser paciente, incluso cuando las cosas te enojen. Entendido. Y sé feliz. Astria se mordió el labio. ¿No tienes miedo a la muerte? Sí, lo tengo. No, nunca he sentido eso de ti. ¿Cómo puedes ser así? Tengo tanto miedo de tu muerte. Astria tragó las palabras que no pudo decir. Sabes sobre mi cuerpo, ¿verdad? Que mi muerte estaba predestinada. Porque la diosa lo quiso. Quizás porque se acercaba el día de conocerla. Sena llamó a la diosa señora por primera vez. Lo sé. Pero esta es la primera vez que lo escucho de tus labios. Ajá, lo siento. Pensé que nunca lo aceptaría si te lo decía. De hecho, si hubiera sido yo hace un mes, habría utilizado cualquier medio para salvarte. Eso es un poco aterrador. Sena rompió en un ligero sudor frío. Él podría haber estado atado de por vida. Por eso puedo estar tranquilo al respecto. Porque hay otro mundo después de la muerte. La diosa es favorable contigo. Probablemente. Por eso quiere llevarme antes. Tal vez renazca como un ángel. Así que, Sumeichte, no se preocupe demasiado. Puede que incluso viva mejor que usted allá arriba. Sena habló como si bromease. Esperaba que Astria respondiera con algo como, ¿cómo te atreves a decirme eso a mí, que tengo todo? Tú, insignificante bola de pelusa. Sin embargo, no llegó tal respuesta. Goteo, goteo. Gatas calientes cayeron sobre la parte posterior de la mano de Sena. Has vivido como una flor. Astria comparó a Sena con lo que más amaba. Así que vivirás bien donde quiera que vayas. Sin embargo, ella habló con un anhelo desesperado. No importa cuán bueno sea el cielo, no se puede comparar con este mundo. La voz de Astria se ahogó. Quédate un poco más. Sí, una fuerte lluvia monzónica cayó. La lluvia, que parecía que no iba a parar por un tiempo, parecía reflejar los sentimientos de Astria. Sena simplemente sonrió. Está bien. Pasó un momento de silencio. Astria trató de capturar cada momento de Sena, sin querer perder ni un solo instante. Sentía que se desvanecería si se alejaba de su vista, aunque fuera por un momento. Esa era la clase de existencia que era Sena. Sumeichtid. ¿Cuánto tiempo había pasado? La lluvia había cesado y la luz del sol se hacía más brillante. Cuando Sena habló de nuevo, su voz ya no era débil como antes. Era tan clara como el clima que se había despejado. Soy un cobarde. Soy terriblemente egoísta. Sé que no debería hacer esto, pero... Astria lo sabía instintivamente. Estas serían las últimas palabras de Sena. Te amo. Los ojos de Sena se cerraron lentamente. Su cabeza, apoyada en la almohada, se inclinó. Su mano, que había mantenido una ligera tensión hasta ahora, se volvió flácida. Él había dicho lo que quería decir y luego partió de este mundo. Era, como él había dicho, extremadamente cobarde. Tan cobarde que Astria solo pudo reír. Che 136, epílogo. Zad. Un hombre con túnica de sacerdote dio un paso adelante. Sus vestiduras blancas estaban manchadas y completamente ensangrentadas, sin un solo lugar limpio. Sin embargo, continuó caminando. Dijiste que definitivamente vendrías aquí el día que murieras. El hombre, desprovisto de cualquier esperanza o voluntad de vivir, ya estaba tan muerto como un hombre puede estar. No obstante, siguió caminando por una sola razón. Al final, no pude cumplir ese deseo. Porque tenías un padre tan incompetente. Cruyff necesitaba saber por qué Sena había querido venir a este lugar con tanta urgencia. Aunque la expiación no era ni posible ni apropiada. Al menos, necesitaba entender lo que Sena, a quien realmente consideraba un hijo, había querido. Solo ahora que he venido aquí entiendo lo que querías. Frente al monasterio. En la tierra seca había un solo árbol. Hagamos una apuesta. ¿Qué tipo de apuesta? El hombre continuó caminando, recordando voces que nunca volvería a escuchar. Si ganas, te daré el regalo de Navidad que no pude darte hoy. ¿Qué es esto de repente? No necesito nada de eso. Pero lo esperabas con ansias. Te vi sonando la nariz antes. ¿Cuándo he hecho eso? Eso fue hace 10 años. Cuando Sena aún era joven. Había un abad de un monasterio. Era un hombre malvado. Atormentaba a los niños y hacía cosas que no debía. Entonces se desató un incendio. Cruyff lo salvó. Sena resentía esto y permaneció molesta por un tiempo. Para consolar a Sena, había hecho una promesa justo aquí. En 10 años, abramos esto y veamos cuyas palabras eran correctas.
Cruyff se arrodilló ante ello y colapsó. Sin esperanza, usó su última fuerza para cavar en el suelo. La tierra invernal era demasiado dura para cavar con las manos desnudas. No le importaba. Incluso cuando su piel se rasgaba y ardía, no dejó de cavar. Cuando había cavado como un loco, algo duro tocó su mano. Era la caja de hace 10 años. La caja que se suponía debían abrir juntos. Cruyff abrió la caja con manos tiernas. Dentro había 2 cartas. Primero leyó su propia carta. Me pregunto qué tipo de adulto te has convertido. No estoy seguro, pero debes haberte convertido en un buen adulto. Senna, así como ahora te has convertido en un buen adulto, ese abad seguramente también debe estar arrepentido. Insististe en que el abad seguiría siendo malvado sin importar cuánto tiempo pasara, pero mira. Ve qué tipo de persona se ha convertido después de ser conmovido por esa bondad en aquel entonces. Cuando perdonas, cuando muestras bondad, esa bondad siempre regresa. Tú patético tonto. Cruyff rasgó la carta, incapaz de controlar sus emociones. ¿Cómo te atreves a decir tales cosas con arrogancia? Cuando no pudiste cumplir tu palabra al final. Cuando no pudiste salvar nada a pesar de sacrificarlo todo. ¿Cómo te atreves? Un grito medio ahogado estalló. El abad no había cambiado, como había dicho Senna. Hace unos 5 años, fue quemado en la hoguera por abuso sexual infantil. Al final, Senna nunca se había equivocado. Entonces y ahora, Cruyff era un tonto, y Senna tenía razón. Debería haberlo visto. Debería haber venido aquí con Senna de alguna manera. Debería haberme dado cuenta de mi necedad. Debería haber. Era desgarrador. Que Senna se había ido sin conocer su necedad. Que debería haber sabido qué tipo de persona, qué persona patética que era. No. Quizás no había nada más de que decepcionarse. Con manos temblorosas, Cruyff recogió la carta restante. La carta de Senna. Tenía miedo de leerla. Pero tenía que hacerlo. No, quería hacerlo. Cruyff abrió la carta. Dentro, con una escritura torcida, decía: Mira, Ganet, no. Sé que ahora te estás arrepintiendo. Pero como soy amable, te perdonaré. Sí. Cruyff abrazó la carta contra su pecho y sollozó. Has ganado. La rebelión fue suprimida con éxito. El ejército rebelde, avanzando bajo el duque Grandsqueiros, llegó a su fin cuando el duque murió repentinamente de un ataque al corazón, poniendo fin a su brillante rebelión. Específicamente, ocurrió en el momento en que Astria apareció audazmente ante el ejército rebelde. Esto fue relatado de varias maneras. Astria era el mensajero de Dios. Por eso el duque Grants murió de miedo en el momento en que la vio. De cualquier manera, fue bueno tanto para Astria como para el imperio La Persi. Después de eso, pasaron 10 años. Una era dorada. El imperio La Persi, que había sido devastado por largas guerras y disturbios civiles, se estabilizó. Gracias a la virtuosa emperatriz, Astria. Todos decían que había llegado una era dorada sin precedentes. Pero el estado de ánimo de Astria no era exactamente agradable. Si eres un caballero tuetón, toma tu espada y entrena. No irrites a la gente aquí. Solo estaba tratando de hacer conversación porque no tenía nada que hacer. Lárgate. Estás siendo demasiado duro con la emperatriz. Astria habló con los labios temblorosos. Debería haberte dejado morir en ese entonces. Entonces Senna del cielo vendría a buscarme con la campana de la perdición. La mujer que sacó ligeramente la lengua y se dio la vuelta se llamaba Silvia. Astria la había salvado cuando estaba medio muerta. Y unos meses después, escuchó noticias del embarazo de Silvia. El niño también es tan hermoso. Como era obvio de quién era el niño, Astria no pudo hacer que se los llevaran. La campana de la perdición. Astria, apoyando su barbilla en el trono, murmuró con una expresión lánguida. Si intentara destruir el mundo, vendrías a buscarme al menos con eso. Sonriendo ante la vana fantasía, Astria sonrió. Se levantó del trono y caminó con determinación hacia algún lugar. Últimamente, había estado pensando mucho en Senna. ¿Era porque era un recuerdo tan intenso que no se podía olvidar fácilmente? ¿O fue porque había huido de una manera tan arrogante hasta el final? Gracias a eso, ella había hecho muchas preparaciones para no perderlo la próxima vez. Había recolectado reliquias de todo el país que podían atar ángeles. Al principio, hubo algunos que pensaron que el emperador estaba poseído y haciendo cosas locas, pero incluso esas opiniones estaban desvaneciéndose en estos días. Dado que había logrado tanto y el imperio estaba prosperando, recolectar artefactos que ataran ángeles se trataba como solo un hobby inusual. Eso también es divertido. Astria llegó a su lugar favorito. El jardín. Un lugar que siempre había amado y que seguiría amando. El lugar donde había creado más recuerdos con Senna. Solía hacer deseos mientras miraba las flores. Hace 10 años, deseó que sus piernas sanaran. Ahora, deseaba algo un poco diferente.
Dado que su primer deseo había sido concedido, ¿por qué no podría cumplirse su siguiente deseo? Hm. Astria frunció el ceño ante la presencia que notó a lo lejos. ¿Quién se atrevería? ¿Quién había entrado en el jardín del emperador sin permiso? Esto era imperdonable, incluso para Silvia. Y entonces se dio cuenta. La persona que había invadido este jardín no era otra que, sonriendo. Astria se movía lentamente, con una sonrisa en los labios. Extendiendo sus brazos entre las flores, se detuvo en un lugar determinado. Una bola de pelusa blanca se escondía entre las flores, incapaz de ocultar completamente su presencia. ¿Qué estás haciendo ahí, insignificante bola de pelusa? Ex. Astria atrapó una pluma blanca flotando en el aire. Entre su línea de visión, la bola de pelusa levantó lentamente la cabeza. Él se rascó la cabeza torpemente. Ajá. Estaba tratando de sorprenderte, pero fallé. No podrías haber fingido no notar. Era Senna. Aún es el mismo. Pero con una diferencia. Un anillo amarillo flotaba sobre su cabeza. Lo imaginé, pero nunca pensé que realmente te convertirías en un ángel y vendrías a buscarme. Senna tocó el anillo algo tímidamente. Ah, todavía soy un bebé serafín. Solo bajé brevemente mientras me educaban, así que tengo que volver pronto. Senna literalmente parecía un poco ansioso. Mirando a su alrededor con cautela, susurró a Astria. Vine sin decírselo a la diosa. Es un secreto. Astria se rió con incredulidad. Así que por eso no quedó ni un cadáver, simplemente desapareciste. Bueno, no estás tan sorprendido como esperaba. El serafín se siente decepcionado. Senna la miró con ojos ligeramente insatisfechos, con las manos detrás de la espalda. Astria sacudió la cabeza. Estoy sorprendido. Más de lo que piensas. Senna sonrió brillantemente ante eso. Astria también sonrió mientras se acercaba a Senna. Luego ella envolvió una mano alrededor de su cuello para evitar que escapara. Sí. ¿Recuerdas tu promesa? ¿Qué? Astria miró a Senna de manera seductora. Y ella recordó. Durante los últimos 10 años, aunque no lo mostró, cuán envidiosa había estado de Silvia. Que lo harías después de un año. Espera, ¿qué estás? Ya han pasado 10 años. ¿Y qué? No recuerdo muy bien. Mientras las pupilas de Senna temblaban ansiosamente, Astria susurró en su oído. Haciendo un bebé. No puedes escapar esta vez. No tengo intención de dejarte ir. Astria cubrió los labios de Senna con los suyos. Al principio, Senna parecía resistirse, pero eventualmente se relajó. Al sentir esto, Astria continuó el beso con una sonrisa. Como si estuviera demostrando cuánto tiempo había esperado, fue un beso muy intenso. Tú realmente, debiste haber estado conteniéndote. Vaya, estoy muriendo aquí. ¿Pueden los ángeles morir también? Debería probar eso. Espera un minuto. Senna tenía una expresión preocupada. Realmente había tenido la intención de visitar solo brevemente. No interferiré esta vez. Tómate tu tiempo y disfruta, hijo mío. ¿Qué? ¿Hola? Diosa. Pero no hubo respuesta a su llamada. ¿Qué pasa? Astria se dio la vuelta, sosteniendo con delicadeza la mano de Senna. No envejece esta persona. En realidad no es humana. Como un dragón o algo así. Senna la miró por un momento, luego sonrió brillantemente. Nada. No es nada. Senna la siguió con un corazón alegre. Tenía tantas historias que contar. Probablemente historias largas que no podrían contarse todas incluso si se quedaran despiertos toda la noche.